Quantifasi, versátil mage. Capítulo 601. Así que también eres un monstruo. Fan Youmiao se sentó en el suelo, su mente a punto de derrumbarse. Había especulado que algo le había pasado a Sunigo Village. Quizás fueron saqueados por una horda de bestias. Incluso pensó en la peor posibilidad de que todos hubieran muerto, pero cuando se enteró de que el jefe Fangu los había matado a todos y los había convertido en muertos vivientes, no pudo evitar sentir su alma temblar de miedo. Liu Ru no pudo proteger a todos, especialmente cuando los muertos vivientes se fortalecieron con la presencia de la muerte. No pudo liberarse cuando 7 u 8 muertos vivientes la rodearon y atacaron al mismo tiempo. Zhang Xiao no pudo manejar a los muertos vivos restantes por su cuenta, maldita sea. Liu Ru apretó los dientes. Un bulto de negrura apareció en su palma, que se estrelló contra el pecho de un musculoso muerto vivo. El grupo negro poseía la capacidad de devorar. Cuando entró en el cofre de los muertos vivientes, devoró de inmediato todo lo que estaba cerca, dejando un enorme agujero en el cofre del zombi, revelando la carne muerta dentro. Sin embargo, Liu Ru había calculado mal la posición de su cristal no muerto. La criatura aún podía moverse libremente. Sus brazos eran como el acero cuando golpearon el abdomen de Liu Ru fue enviado volando por el golpe. Su figura se arqueó a 10 metros de distancia, antes de detenerse cuando sus tobillos tocaron el pie de unas escaleras. Antes de que Liu Ru pudiera estabilizarse, 3 muertos vivientes con apariencia de jóvenes corrieron hacia ella. Eran tan ágiles como los monos, pero también tenían garras extremadamente afiladas. Liu Ru saltó al aire con una patada y aterrizó en el techo de un edificio con una voltereta hacia atrás. Extendió la mano y se mordió entre el pulgar y el índice. Unas gotas frescas de sangre comenzaron a caer del corte. Antes de que la sangre llegara al suelo, las gotas saltaron repentinamente bajo el control de Liu Ru, convirtiéndose en varias líneas carmesí que perforan los cuerpos de los 3 niños no muertos. Control de marionetas. Liu Ru agarró las líneas de sangre de sus dedos, como cuerdas que controlan las marionetas. Los 3 niños no muertos por primera vez parecían no estar coordinados. Sin embargo, pronto se lanzaron contra otros 3 muertos vivos y atacaron con movimientos rígidos. Fangu frunció el ceño. Era problemático tratar con la mujer. Al controlar a 3 de sus muertos vivos, ella básicamente había suprimido a 6 de sus secuaces a la vez. El extraño, que era un battle mage, tampoco era débil. Pudo mantener ocupados a 3 o 4 muertos vivos a la vez. Si la lucha continuara así, no tendría tiempo de huir una vez que llegaran los cazadores que patrullaban la ciudad. Voy a matar a uno más. Un gas negro se levantó de la palma de Fangu, y giró en espiral hacia uno de los musculosos muertos vivientes cercanos. Los ojos del zombi musculoso de repente se pusieron inyectados en sangre. Parecía que sus venas estaban a punto de estallar, mientras que sus huesos emitían rápidos crujidos. En solo unos segundos, el musculoso muerto viviente de repente creció en tamaño. Su cuerpo azul oscuro se parecía al tono del hierro azul, robusto y salvaje. El musculoso muerto viviente rápidamente hizo su movimiento, derribando con fuerza la barrera de roca de Zhang Xiao. Una gran parte de la pared se derrumbó en el suelo, pero la criatura estaba perfectamente ilesa. Se estrelló contra la última línea de defensa y se agarró a un aldeano que intentaba escapar. La fuerza de sus brazos era como el acero, tan abrumador que simplemente rompió el cuello del aldeano por la mitad. Fangu sabía que los City Hunters estaban casi aquí. No podría importarle menos torturar a los aldeanos antes de matarlos. Su objetivo era matar a cada uno de ellos. De lo contrario, una vez que escaparon a un lugar seguro, sería aún más difícil para él apuntarlos. Lo más importante, tuvo suerte de que el mago con fuego y rayo no estuviera cerca. De lo contrario, su ejército de muertos simplemente habría sido eliminado por completo. Cuando Liu Ru escuchó el misterioso sonido producido por el chasquido del aldeano, sus colmillos de sangre quedaron expuestos cuando una ira incontrolable surgió en su pecho. Antes de que Liu Ru se convirtiera en vampiro, ella era solo una chica común. En aquel entonces, incluso cuando un gato o un perro callejero moría, ella se sentiría triste por un tiempo, y mucho menos la vida de un humano, no diferente de otras adolescentes. A pesar de que se había convertido en una caminante nocturna, una de las tribus de sangre que comúnmente estaban involucradas en la oscuridad, la sangre y la muerte, no significaba necesariamente que fuera lo suficientemente despiadada como para ignorar la muerte de personas inocentes que ocurrían justo frente a ella. El agua del pozo de Sunigo Village que se estaba secando era probablemente un desastre natural.
La gente de Ua Village había decidido no ayudarlos ya que estaban demasiado preocupados por su limitado suministro de agua de pozo. Los aldeanos tuvieron que confiar en la protección del dios del pozo para mantenerse con vida. Si no hubieran ahuyentado a los otros aldeanos, habrían sido los que murieron al final. Aunque la gente de Ua Village era inhumana, no les quedaba otra opción. Sin embargo, Fangu los había culpado por la muerte de su pueblo. A pesar de ser un mago, abusó del poder del elemento no muerto y evitó que su pueblo encontrara la paz, controlándolos para llevar el desastre a otras personas. Sus acciones fueron imperdonables. Liu Ru escaneó el lugar y descubrió que solo quedaban 4 o 5 aldeanos. Mientras seguía controlando a los 3 niños no muertos, se deslizó suavemente sobre la espalda del furioso zombi musculoso, su frágil cuerpo estaba casi unido a su gran espalda. Cuando se giró, Liu Ru rápidamente siguió su movimiento, permitiéndole pegarse a su espalda extrañamente. Cuando cambió su objetivo al siguiente aldeano, Liu Ru de repente se mantuvo en su lugar. Sus colmillos blancos expuestos golpearon el cuello de los muertos vivientes como serpientes. El musculoso muerto viviente reaccionó rápidamente, lanzando sus brazos de acero salvajemente hacia ella. Algunos de los huesos de Liu Ru se fracturaron y fueron destrozados por los golpes, sin embargo, ella no aflojó su mordisco. Su saliva venenosa se extendió rápidamente dentro de su cuerpo. Hace unos segundos, los muertos vivientes eran completamente feroces y salvajes, tratando de sacar a Liu Ru de sus espaldas. Sin embargo, un breve respiro más tarde, su cuerpo comenzó a endurecerse como un muelle helicoidal envejecido. La tribu Sangre pudo secretar 2 tipos de veneno al disfrutar de sus comidas. Uno de ellos fue efectivo para corromper la sangre del objetivo, destruyendo los tejidos y órganos dentro del cuerpo en un corto período de tiempo, que incluía también el importante cristal de los no muertos. Por lo tanto, cuando alguien de la tribu Sangre logró morder a su presa, sería casi imposible para ellos escapar. Liu Ru sabía que era difícil para ella eliminar a un zombie cuyo cuerpo era tan duro como el acero en poco tiempo. La forma más rápida era confiar en el método de fuerza bruta de la tribu Sangre. Cualquier otra capacidad que poseía la tribu Sangre era incomparable a sus colmillos. Incluso cuando luchas contra una criatura de niveles mucho más altos, una mordida que duró solo unos segundos simplemente drenará la vida de su objetivo rápidamente. Liu Ru mató al poderoso zombie a costa de algunos de sus huesos. Fue suficiente para salvar a los aldeanos que habían escapado de la residencia. Eran solo niños, no había forma de que Liu Ru permitiera que Fangu los matara a todos. Entonces, tú también eres un monstruo. Fangu miró a Liu Ru, cuya boca estaba manchada de sangre, sonriendo fríamente. Lo que es no los convierte en un monstruo, se trata más de lo que hacen. Liu Ru se limpió la sangre de los labios y miró a Fangu. Capítulo 602. Devolver la bondad con ingratitud. Eso es todo. Una presencia de muerte tan fuerte, ¿cómo llegaron los muertos vivientes a la ciudad? Rodea el lugar rápido, rodea el lugar. Un ruido fuerte vino de afuera de la residencia, como si muchos magos hubieran llegado. No mucho después, los rayos de luz blanca lechosa brillaron en el cielo. La luz purificadora que brillaba sobre el lugar limpiaba completamente la presencia de la muerte. Maldición, están aquí tan rápido. Maldijo Fangu con ansiedad. Fangu miró a su alrededor y se dio cuenta de que solo había matado a unos 7 u 8 aldeanos. Además de eso, aquellos que habían alejado a su gente, incluido el jefe Xie-san, todavía estaban vivos. Fangu miró furiosamente a Liu Ru. Si no fuera por esta mujer que interfiere con su negocio, el mago que se había convertido en un idiota no sería capaz de mantener su vida muerta. Como estaban dentro de la ciudad, el número de muertos vivientes que Fangu logró colarse dentro fue muy limitado. Si estuvieran en la naturaleza, mientras el mago con rayos y fuego no estuviera cerca, no habría tenido problemas para matar a todos aquí. Me gustaría ver si puedes protegerlos para siempre. Fangu sabía que el lugar estaba rodeado por los cazadores de la ciudad. Inmediatamente retrocedió y se escondió dentro de la espesa presencia de la muerte. No necesitaré protegerlos para siempre, si mato a un maníaco como tú aquí ahora mismo. Escutió Liu Ru fríamente. Eso depende de si tienes la fuerza para hacerlo. La voz de Fangu salió de la espesa nube de muerte. Sin embargo, cuando Liu Ru se movió para detener a Fangu, había desaparecido misteriosamente en el aire. Era obvio que Fangu ya se había preparado para escapar de antemano. Después de todo, él sabía que los City Hunters no debían ser subestimados. Liu Ru no persiguió más. Ella misma estaba bastante herida.
Ella había dado lo mejor de sí al proteger a los niños y a los pocos viejos aldeanos. Liu Ru se acercó a Xie-san, cuyos brazos fueron arrancados. Ella no sabía cómo había logrado sobrevivir después de ser perseguido por dos muertos vivos. «Jefe, ¿estás bien?» Liu Ru extendió su mano para ayudar al hombre. El jefe inmediatamente se encogió de hombros y mostró una expresión de terror cuando vio a Liu Ru, cuya boca aún estaba manchada de sangre. Había presenciado la escena de Liu Ru matando al zombi después de que ella lo mordió con sus colmillos. Además de eso, el jefe recordó claramente que Gouzi mencionó cómo la mujer todavía estaba viva, incluso cuando su corazón fue apuñalado. Al principio, Xie-san pensó que Gouzi lo estaba inventando, ya que últimamente había estado actuando extraño, pero la mujer resultó ser una de las muertas vivas también. El jefe solo había salido del pueblo unas pocas veces. No tenía ni idea de la existencia de Blood Tribe. Estaba completamente aterrorizado cuando pensó en muertos vivientes o algo similar. La pálida cara de Liu Ru tenía una sonrisa burlona cuando vio el terror en la cara del jefe. Ella rápidamente retrocedió un poco. El sonido de pasos se acercó a la entrada de la residencia, seguido por un grupo de cazadores en uniformes irrumpiendo en el lugar. Los cazadores se sorprendieron cuando vieron los cadáveres esparcidos por el lugar. Nunca pensaron que la situación sería tan extraña. «Es un muerto viviente, ¿no? Se siente más como vivir muerto», dijo el experimentado capitán con cejas gruesas. «Parece que han escapado», dijo una cazadora con una túnica roja. «Chicos, vayan y salven a los sobrevivientes. Los demás, busquen en el lugar y vean si quedan muertos vivientes». El capitán con cejas gruesas se acercó al jefe y a los aldeanos. El capitán trató de preguntar qué sucedió, sin embargo, el jefe todavía tenía la cara en blanco. Su Xiaolu estaba relativamente coleccionado. Rápidamente les pidió a los cazadores que buscaran a los niños que se habían escapado, solo para que no les ocurriera nada peligroso. «Estás bastante herido. ¿Debería pedirle a alguien que lo envíe al hospital?», preguntó preocupado el capitán mientras se acercaba a Liu Ru. «Está bien, no será, ella es no muerta. Tiene colmillos». El jefe Xie-san estalló gritando antes de que Liu Ru pudiera terminar su oración. «Jefe», gritó Su Xiaoluo, tratando de detener el escandaloso grito del jefe. «Ella es no muerta, es igual que ellos. Ella nos va a matar, todos nosotros». Xie-san señaló con el dedo a Liu Ru y gritó aterrorizado. El capitán quedó atónito por un momento. Inmediatamente inspeccionó las heridas en el cuerpo de Liu Ru y descubrió que no había rastros de sangre a pesar de sus graves heridas. La cazadora también fijó su mirada en Liu Ru y dijo fríamente: «No es de extrañar que su boca esté manchada de sangre. Ni siquiera es de ella. Alguien, bájala». Todo ocurrió tan rápido. Liu Ru nunca pensó que Xie-san se caería con ella de repente. Cuando vio que la figura de la cazadora emitía un brillo dorado, retrocedió inconscientemente, ya que era extremadamente vulnerable a las quemaduras de la luz fuerte. El capitán estaba convencido de que la mujer no era humana cuando vio su velocidad inhumana. «Mátala, una mujer tan cruel». El capitán rápidamente asumió que Liu Ru era responsable de todos los cadáveres alrededor del lugar. Todos los cazadores de la residencia vieron inmediatamente a Liu Ru como su objetivo. «Detente, espera, nos estaba ayudando, no mató a la gente», gritó Su Xiaoluo. «No importa lo que hizo, los cazadores de la ciudad tienen autoridad para matar cualquier cosa que no esté clasificada como humana». La cazadora no mostró piedad. Tan pronto como estuvo segura de que Liu Ru no era humana, no tenía intención de dejarla vivir. Cadenas de hielo surgieron del suelo y se lanzaron sobre Liu Ru rápidamente. Las cadenas derribaron a Liu Ru al suelo mientras saltaba en el aire y rápidamente la enredaron. Las llamas barrieron la oscuridad. Un puño de fuego gigante llegó justo después del primer ataque. Liu Ru, todavía enredado en las cadenas de hielo, no tenía ninguna posibilidad de esquivar el ataque. Fue enviada volando por el Fiery Fist a las casas, que se derrumbó por completo en los escombros. Antes de que las llamas del Fiery Fist se disiparan, una ráfaga furiosa rodeó los escombros, formando paredes de viento alrededor del lugar y aplastó todo dentro de él en pedazos. Liu Ru no tuvo tiempo de ponerse de pie, e inmediatamente fue arrastrada por el viento. Su figura débil parecía minúscula, como un tallo de hierba. Zhang Xiao y Su Xiaoluo intentaron ayudar cuando vieron la situación, sin embargo, simplemente había demasiados cazadores. Un hechizo intermedio tras otro se lanzaba continuamente. La barrera de rocas que Zhang Xiao convocó para proteger a Liu Ru fue aplastada al instante.
Si ustedes dos intentan interferir nuevamente, también los derribaremos a ambos. Los City Hunters nunca permitirán que algo como ella exista en la ciudad. Serás considerado una amenaza si continúas protegiéndola. Dijo el capitán a Zhang Xiao y Su Xiaoluo. Déjamelas a mí, sonrió una cazadora con una túnica roja. Sombras oscuras cubrieron sus manos, y ella las arrojó, disparando dos picos de sombra gigante a Zhang Xiao y Su Xiaoluo. Ambos fueron clavados por los Giant Shadow Spikes en el lugar. La mente de Zhang Xiao fue sellada de inmediato por Spike, evitando que lanzara más hechizos. Capítulo 603. Un acosador misterioso. Su Xiaoluo casi se echó a llorar cuando fue clavada en el lugar. Ella no podía entender por qué el jefe haría tal cosa. Si no fuera porque Liu Ru puso su vida en juego para protegerlos, todos hubieran muerto a Fan Lu. ¿Y qué si ella fuera una no muerta? Se había sacrificado para proteger a los aldeanos cuando ni siquiera estaba obligada a hacerlo. Al final, el jefe le devolvió su amabilidad con ingratitud. Si el jefe estaba tratando de proteger a su gente cuando decidió no ayudar a la gente de Sunigoat Village, ¿qué estaba tratando de lograr ahora? Cuando Su Xiaoluo vio los diferentes hechizos que pasaban junto a ella y lanzó los escombros en los que estaba atrapado Liu Ru, pudo sentir que su corazón se apretaba con fuerza. Eso es suficiente, necesitamos su cadáver para informar, demasiadas personas han muerto aquí. El capitán con las cejas gruesas dio la orden de detener los ataques consecutivos. Ni siquiera mató a la gente aquí. Espetó Su Xiaoluo furiosamente. No importa, al menos hemos atrapado uno, dijo la cazadora con calma. Tú, ¿cómo puedes hacer esto? Muchas vidas inocentes se perdieron porque llegaste tarde y ahora estás tratando de acusarla falsamente. Gritó Su Xiaoluo. ¿Llegamos tarde? Si no lo hiciéramos a tiempo, la mujer los habría matado a todos, no estarán vivos ahora para regañarnos. Dijo la cazadora. Jefe, di algo, diles que, el jefe Xie-san permaneció en silencio. Bajó la cabeza con una mirada complicada. ¿Dónde está el cuerpo? Acabamos de hacer las cenizas, dijo uno de los cazadores. Imposible, la mujer era extraordinariamente fuerte. Ni siquiera se movió cuando mi Fiery Fist cayó sobre ella. Los cazadores siguieron buscando entre los escombros, pero no pudieron encontrar nada aparte de algunas ropas rotas. El capitán con las cejas gruesas inmediatamente empujó a la gente a un lado y buscó el cuerpo él mismo, pero tampoco encontró nada. ¿Se escapó? Dijo la cazadora con asombro. Ella no escapará de nosotros. Dile a los demás que la persigan. No podemos dejar que se quede en la antigua capital, espetó furiosamente el capitán. Llovizna fría cayó del cielo despejado, aterrizando en un antiguo callejón. Las ventanas y puertas en el callejón estaban bien cerradas. No había señales de peatones cerca. En la oscuridad, una silueta glamorosa apareció lentamente de las sombras. Su cabello estaba despeinado por la lluvia. Su ropa estaba en un estado desordenado. Su piel expuesta estaba cubierta de heridas. Se tambaleó hacia adelante agarrándose a las paredes. A veces tosía mucho, escupiendo bocados de sangre. Ja, te lo digo, esa chica fue inteligente al no beber el vaso que drogué. De lo contrario, la habría arrastrado a un rincón ahora y la habría enviado a la nube 9. Una voz áspera habló en el callejón. ¿Qué tal nosotros? Me encantaron las piernas de esa chica, son tan largas. Me pregunto cómo se sentiría cuando me rodearan la cintura. TSK, jefe, mira. Dijo el joven que llevaba un arete apuntando a la espalda sexy en el callejón negro. Parece borracha. Me estoy poniendo una erección con solo mirarla. Esa cintura, esas piernas, ese trasero. La chica de antes logró escapar, pero ahora hemos encontrado una mejor. Mire su ropa, se siente como si ya la hubiera pasado mal. El joven con un arete estaba completamente emocionado. Ven, vamos a seguirla. Nunca intenté hacerlo bajo la lluvia, y mucho menos con alguien tan sexy. Los pocos hombres jóvenes con un fuerte olor a alcohol a su alrededor se apresuraron hacia adelante. El que lideraba el camino con una cadena de oro alrededor del cuello se acercó a Liu Ru y la miró a la cara. Estaba completamente asombrado después de echar un vistazo. Una verdadera belleza. No solo era linda, incluso tenía el temperamento seductor y débil. Sus clavículas expuestas invocaban un fuerte deseo de protegerla. Hola preciosa, ¿estás borracha? Nuestro lugar está justo delante, ¿quieres venir con nosotros a descansar? Dijo el hombre con la cadena de oro sosteniendo un paraguas en la mano. Sí. Los otros dos estaban tan emocionados que tenían un fuerte impulso de atacarla.
Ella era simplemente demasiado atractiva. Liu Ru respiró hondo. Sus ojos de repente emitieron un destello inhumano de luz, miró a los pequeños gángsters que intentaban aprovecharse de ella con frialdad. Si ella fuera solo una mujer débil, los cielos sabían lo que le harían, escoria. Maldijo Liu Ru fríamente. Oye, ¿cómo supiste que te haremos algo malo? El joven con un arete se echó a reír. Déjame primero. El otro joven extendió su mano hacia Liu Ru. No podía esperar para acariciar sus largas piernas. Liu Ru se dio la vuelta de inmediato, revelando los colmillos debajo de su labio superior rojo. Los afilados colmillos parpadearon fríamente en el oscuro callejón. Junto con su par de ojos inhumanos, le dieron una apariencia misteriosa e intimidante. El joven que intentaba tocar las piernas de Liu Ru quedó atónito. Se quedó quieto en su lugar, como si hubiera perdido su alma. Con 2 parpadeos más de los ojos de Liu Ru, disparó el mismo hechizo a los otros 2 gángsters. Los hombres con sonrisas pervertidas inmediatamente se estremecieron, antes de que sus caras fueran reemplazadas por expresiones en blanco, como títeres. «Tráeme a donde vives», exigió Liu Ru con frialdad. Sí, los 3 se habían convertido completamente en carne sin cerebro. Mecánicamente escoltaron a Liu Ru como una emperatriz hasta el final del callejón. Los colmillos de sangre de Liu Ru todavía estaban expuestos debajo de sus labios. Echó un vistazo a los cuellos de los 3 hombres. La tribu Sangre tenía una fuerte necesidad de beber sangre después de sufrir heridas graves. Ella ya podía oler su sangre cargada de alcohol. Básicamente, si bebiera su sangre, se recuperaría inmediatamente de las heridas que tenía. Liu Ru respiró hondo y reprimió la necesidad de beber la sangre sucia al final. Se sintió disgustada con solo pensar en tocar las 3 escorias, y mucho menos beber su sangre al pegar sus labios en sus cuellos. Cuando llegó al final del callejón, vio una casa en bastante buen estado. Liu Ru los controló para que la escoltaran a una de las habitaciones, antes de enviar a uno de ellos a comprarle ropa limpia y al otro a buscar sus sueros de sangre. La ropa llegó bastante rápido, pero los sueros de sangre eran demasiado caros. Además, cualquiera que intente comprar sueros de sangre tendría que registrar sus nombres y ser aprobado por un mago. Un gánster ordinario seguramente no podría comprar uno, dejando a Liu Ru en una posición difícil. Había perdido una buena cantidad de su sangre primaria. Ella permanecería en un estado debilitado si no reponía KT. No solo se recuperaría a un ritmo muy lento, sino que incluso afectaría sus acciones. ¿Quién está allí? Cuando Liu Ru se sentía perdida pensando en qué hacer, oyó que alguien se movía en el jardín. La persona era muy ágil, y Liu Ru apenas los escuchó. La verdad era que era casi imposible para un humano evitar ser detectado por ella. Liu Ru salió corriendo y descubrió que el jardín estaba vacío, aparte de algunos paquetes que contenían algo rojo debajo del cobertizo, sueros de sangre. Liu Ru los miró con asombro. Inmediatamente miró a su alrededor, queriendo saber quién había colocado algo que necesitaba tan desesperadamente aquí, pero el lugar estaba completamente vacío. ¿Quién hizo exactamente esto? ¿Cómo sabía él o ella que necesitaba esto? ¿Significa que la persona me ha estado siguiendo todo el tiempo? Murmuró Liu Ru confundido, mirando los sueros de sangre. Incapaz de llegar a una conclusión, Liu Ru los consumió rápidamente. Si la persona intentara hacerle daño, él o ella ya podrían haberlo hecho. Estaba en un estado extremadamente débil, incluso un mago intermedio común podría terminar con su vida en este momento. Capítulo 604. Victoria. La torre gris se alzaba firmemente en medio de la larga pared, ignorando las nubes y la lluvia. Era difícil saber cuántos años había pasado aquí, soportando la lluvia y el viento, para alcanzar su color actual. El muro todavía estaba vigilado por muchos magos. Rezaron para que el día llegara rápidamente cuando escucharon las campanas sonando en la distancia. Una lluvia como esta siempre retrasaría la llegada de la luz solar. A veces, algunos de los magos que luchan en una guerra terminarían sin regresar debido a esa pequeña diferencia en el tiempo. Todos están agotados, Yao Nan suspiró. ¿Cuánto tiempo ha durado esta situación? Preguntó Mo Fan. Comienza a fines del verano. Han pasado bastantes meses, pero aún no hemos encontrado la verdadera razón, dijo Yao Nan. No podemos dejar que sea así. Es simplemente una fiesta para ellos aquí todas las noches, mientras la gente tiene que esconderse en la ciudad y los magos tienen que proteger las paredes. Se preguntó Mo Fan. La situación aquí en la antigua capital era más aterradora de lo que Mo Fan había imaginado. Quizás incluso aquellos que habían pasado mucho tiempo viviendo en esta ciudad también vivían con miedo.
¿Qué es? ¿Por qué el pánico? Le preguntó el asesor Zhu a un soldado que se apresuraba a acercarse. Uno de los escuadrones está rodeado por un montón de esqueletos. No tenemos hombres de sobra, dijo el soldado. ¿De quién es el escuadrón? Preguntó el asesor Zhu. Es Wang Man. El consejero Zhu volvió su mirada hacia Yao Nan y Mo Fan. De hecho, no había mucha gente a la que pudieran enviar. Los muros estaban bajo ataque desde varias direcciones, mientras que la mayoría del ejército fue enviado para eliminar al emperador tirano fantasma. No quedaba ningún hombre para reunir un equipo de rescate. Además, un equipo de rescate normalmente debía consistir en un mayor número de magos más fuertes. Nosotros dos básicamente no nos queda energía. Simplemente vamos a morir si vamos, dijo Yao Nan directamente, consciente de la intención del asesor Zhu. La energía de Mo Fan todavía tenía que recuperarse también. Si tuviera que saltar por la pared ahora, no solo no podría salvar a nadie, sino que incluso pondría en peligro su propia vida. Lo mismo ocurrió con Yao Nan. Todavía le quedaba algo de energía, sin embargo, no se había recuperado de las heridas que sufrió cuando luchó contra el oficial del cadáver. Tampoco había nada que él pudiera hacer. Pídales que esperen por un tiempo, es casi de día, suspiró el asesor Zhu. Afirmativo, dijo el soldado asintió. El escuadrón bajo la dirección de Wang Man que mencionó el soldado en realidad no estaba muy lejos de las paredes. Para alguien como Mo Fan, que podía ver en la oscuridad, podía ver un área cubierta de puntos blancos en la distancia desde las paredes. Los puntos blancos eran los esqueletos. Una gran área de puntos blancos simplemente significaba que el lugar estaba invadido por criaturas esqueléticas. El parpadeo ocasional de la luz en la distancia simplemente implicaba que el escuadrón estaba luchando tercamente. Cuando la mirada de Mo Fan estaba fija en el área, una alegría llegó desde una dirección diferente. Yao Nan inmediatamente miró en esa dirección también. Cuando vio rayos blancos elevándose en el cielo, inmediatamente sonrió, lo hicieron. ¿Quién? Preguntó Mo Fan. El emperador tirano fantasma es eliminado. Nuestro ejército se está retirando a las paredes. El rostro ansioso del asesor Zhu finalmente sonrió por una vez. Era obvio que él había estado profundamente preocupado por eso durante toda la noche. Después de todo, habían enviado un buen número de super level magicians. Si algo les sucediera, los muros del norte estarían en serios problemas. Los rayos blancos gradualmente se acercaron a las paredes. Tan pronto como el emperador fantasma tirano murió, los muertos vivientes perdieron por completo su respaldo. Los muertos vivientes de nivel de comandante ya no representaban ninguna amenaza, especialmente cuando los supermagos también eran libres de echar una mano. Buen trabajo, bien hecho. Gritó el consejero Zhu cuando vio que el ejército regresaba a las paredes. Los comandantes encargados de vigilar las paredes también bailaron de alegría. Durante el último mes y más, siempre habían estado alerta debido al emperador tirano fantasma. Los viciosos muertos vivientes eran la mayor amenaza para los muros del norte. Casi habían hecho un gran agujero en las paredes varias veces. Ahora que la amenaza fue finalmente eliminada, los soldados encargados de vigilar los muros del norte quedaron aliviados. Nubes opacas se reunieron en el este. La luz del sol llegó tarde, como se esperaba, pero la gente en los muros del norte aplaudía en voz alta, para dar la bienvenida al nuevo día y también a los héroes que regresaban de su victoria. Los magos gradualmente llegaron a las paredes. Algunos que fueron más rápidos incluso habían regresado a la torre. Un hombre con un par de alas ardientes en su espalda barrió el cielo bajo la lluvia, dejando atrás un largo rastro de fuego, como un meteorito en llamas. Las ardientes alas batieron rápidamente mientras la figura se dirigía hacia las paredes rápidamente. Aunque la persona estaba cubierta de heridas, no le quitó nada de su autoridad y orgullo. Mo Fan reconoció las alas ardientes. No era otro que el concejal Zhu Men. Sus ardientes alas iluminaban la torre gris. Aterrizó en la torre, una ola de calor se extendió sobre la multitud. Mientras su barba seguía flotando en el viento, ya había aterrizado de manera estable frente al asesor Zhu y al resto de los comandantes. ¿Dónde está mi superior? ¿No me digas que se sacrificó? Preguntó Yao Nan de inmediato cuando vio a Zhu Men. Sobrevivió, pero la pregunta es cuándo podrá levantarse de la cama. Ese tipo está totalmente fuera de su mente, pero sin su movimiento arriesgado, es probable que el emperador tirano fantasma hubiera escapado con seguridad. Zhu Men jadeó fuertemente tratando de recuperar el aliento. Cuando vislumbró a Mo Fan, inmediatamente frunció el ceño y espetó. ¿Este niño abandonó su escuadrón? Definitivamente sufrirá las consecuencias si es un soldado.
El número de muertos vivientes que maté es más alto que el de los magos que has reunido hoy. Dijo Mo Fan desagradablemente. Lo hizo muy bien hoy, ayudándome a matar a un oficial de cadáveres. Yao Nan felicitó a Mo Fan por una vez. Eso suena más como eso. Zumen asintió y miró a lo lejos, los otros regresarán eventualmente. Las bajas no son demasiado terribles esta vez. Es nuestra victoria. Concejal, deberías ir a descansar. Tus heridas tampoco son leves. El asesor Zhu envió una batlemaga para cuidar al concejal. El batlemaga era obviamente un sanador, con una túnica blanca. Ella escoltó al concejal Zumen al tercer piso para descansar. Zumen notó el área cubierta de puntos blancos en la distancia. Señaló el área y preguntó, ¿qué está pasando allí? ¿Alguien está atrapado? Sí, es un escuadrón pequeño. Están rodeados por los esqueletos, pero pronto será de día. No será un gran problema, dijo el asesor Zhu. Zumen estudió el cielo y se dio cuenta de que la luz del sol sobresalía de las nubes grises. Sería de día cuando pudiera llegar al escuadrón. Decidió encargarse de sus heridas, ya que era imposible decir qué más podrían encontrar la noche siguiente. Tuvo que recuperarse de las heridas lo antes posible, ya que todavía era necesario para proteger los muros del norte. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 605. La pesadilla aparentemente familiar. Cualquier mago que pasara algún tiempo en la antigua capital sabría que los esqueletos eran más aterradores que los zombies. Sus huesos eran duros como el hierro y su fuerza era suficiente para destrozar a un humano vivo. Lo más aterrador era que eran mucho más difíciles de matar que los zombies. Parecía que romperlos tampoco era efectivo, ya que pronto ensamblarían sus cuerpos nuevamente usando cualquier hueso para la misma articulación que podrían encontrar en el suelo. Tales esqueletos blancos eran exactamente las criaturas que el escuadrón de Wang Man había encontrado. Incluso habían arrancado los cráneos de los esqueletos por más de una vez. Sin embargo, estos no muertos simplemente levantaron la cabeza de otra persona y la atornillaron a su cuerpo y se movieron hacia ellos nuevamente. Maldición, no deberíamos haber salido de esa zona. El ejército ya ha regresado a las paredes, mientras que nosotros que vinimos a escoltarlos estamos atrapados aquí. Maldijo un mago con la nariz hundida. Espera, es casi de día, podremos regresar pronto, dijo Wang Man. Cuando llegue el día, iré a casa de inmediato, me daré un buen baño y dormiré 2 días seguidos. ¿Dónde está Xiao? Dim, ¿a dónde fue, imbécil? Les dije a todos que lo cuidaran. Maldijo Wang Man al instante. Wang Man miró por encima de las paredes de los esqueletos y descubrió un cadáver cuyas extremidades, cabeza y cuerpo estaban separados. El cadáver estaba siendo pisoteado continuamente por los esqueletos, incluso su cabeza fue pateada de un lado a otro entre sus pies. La cabeza era Xiao Dim S. La cara de Wang Man se puso increíblemente blanca después de verla. Él ya le prometió a su esposa que cuidaría bien a su hermano, pero solo había bajado la guardia por un momento, y su hermano había terminado así. Su esposa se desmayaría instantáneamente cuando lo viera así. Li Kun también es, maldición, ¿por qué todavía no es de día? ¿No deberían estos muertos vivientes volver ya a sus tumbas? Voy a cavar sus tumbas. Espetó furiosamente el hombre con la nariz hundida. El día, un mago cuyo cabello estaba teñido de negro y marrón de repente miró hacia el este con una cara en blanco, como si hubiera perdido por completo su alma. Aprieta los dientes y aguanta un poco más. Ha llegado el día, ya es de día. No te aplastes por la puerta cuando ya hayas llegado a las puertas del infierno. Gritó Wang Man. No podían rendirse así, de lo contrario, todo el escuadrón sería aniquilado. Solo tomaría unos segundos para que los esqueletos los mataran a todos. Gilipollas, ¿qué estás esperando? Lanza rápidamente una protección contra la luz para ayudar a los demás, incluso si eso significa chuparte el jugo del cerebro. ¿Quieres morir aquí? Gritó el hombre con la nariz hundida. El mago de cabello castaño negro señaló hacia el este. Capitán, dijo el hombre con cabello castaño negro con voz temblorosa. Cállate los dos. El día, ya está brillante, señaló el hombre a la luz tenue del cielo, donde también podían ver la llovizna. ¿Qué dijiste? Gritaron incrédulos tanto Wang Man como el hombre con la nariz hundida. Una espada oxidada pasó de repente, separando la cabeza del hombre de cabello castaño negro de su cuerpo. La cabeza hizo algunas vueltas en el aire antes de caer al suelo fangoso. El barro en el suelo volvió a teñirse el pelo, pero su rostro no mostró ninguna reacción ante la muerte repentina. Todavía estaba lleno de incredulidad. No podía creer que los muertos vivientes aún estuvieran cerca cuando la luz del sol ya había llegado.
Es realmente de día. Wang Man se quedó allí como una cáscara vacía. Los siniestros esqueletos blancos todavía estaban en todas partes. No solo había luz, sino que el día era lo suficientemente brillante como para que él pudiera ver claramente su entorno. Sin embargo, los muertos vivientes no mostraron signos de retirarse. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? El hombre con la nariz hundida miró a los muertos vivientes que lo rodeaban con una expresión desanimada. Todos pensaron que la lucha llegaría a su fin cuando llegara el día. Algunos incluso pensaron en cómo disfrutarían las cosas después de regresar a la ciudad, pero resultó que incluso la luz del sol que más adoraban los había abandonado. Simplemente los arrojó a un profundo abismo sin retorno, uno del que nunca saldrían. ¡Ah! Gritos de agonía vinieron de diferentes direcciones. La sangre fresca manchó los huesos blancos de los esqueletos, otorgándoles una mirada extrañamente malvada. Wang Man se dio la vuelta y descubrió que el hombre que se quejaba de ir a casa a tomar una ducha caliente había sido reducido a la mitad. Su cuerpo fue cortado por la mitad por un esqueleto general con un hacha. A pesar de que Wang Man se había acostumbrado a presenciar muertes, su cuero cabelludo todavía se adormecía cuando la muerte estaba a solo centímetros de distancia. El cielo estaba brillante, era realmente de día. ¿Por qué aún no se van los muertos vivientes? Nunca habían oído hablar de muertos vivientes activos durante miles de años. ¿Por qué los muertos vivientes aún podían moverse libremente y matar a sus hombres bajo la luz del sol? Una espada oxidada cortó, seguida de muchas otras espadas de hueso, destrozando a Wang Man y los miembros restantes de su escuadrón. Cada uno de ellos llevaba una cara en blanco, ya que todavía no entendían lo que estaba sucediendo incluso cuando llegó la muerte. La lluvia seguía cayendo, diluyendo la sangre y formando corrientes de color carmesí que fluían por la tierra fangosa. Los no muertos pisaron los charcos de sangre. La tierra cubierta de sangre fresca era como una alfombra suave y brillante que les daba la bienvenida. Fue simplemente tan maravilloso y fascinante, así que continuaron abriendo a los muertos para hacer que el río de sangre fuera aún más brillante. El amanecer había llegado, pero las nubes y la lluvia habían vuelto todo aburrido. A pesar de eso, la noche todavía había llegado a su fin. Había llegado el día. Ya era de madrugada, el momento en que se suponía que la lucha debía terminar. El timbre de la campana ya resonaba en la ciudad. Los residentes llenaban las calles en sus rutinas diarias, asumiendo que las paredes altas y la luz del sol los protegerían de los terroríficos muertos vivientes, pero pocos sabían que los muertos vivientes no habían abandonado las paredes. Todavía estaban allí afuera, con los ojos emitiendo destellos de luz viciosos. Los largos muros tenían docenas de kilómetros de longitud. Cuando sonaron las campanadas y apareció la luz del sol, los guardias que estuvieron tensos durante toda la noche finalmente se sintieron aliviados después de sobrevivir a la noche. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta y miraron la tierra que se suponía debía volver a la calma, descubrieron sorprendentemente que la pesadilla no había terminado. El número de muertos vivientes que intentaban derribar los muros no disminuyó, sino que aumentó. ¿Alguien puede decirme qué demonios está pasando aquí? Zumen, cuyas heridas aún estaban siendo tratadas, bajó corriendo las escaleras. Miró a los muertos vivientes que todavía estaban alrededor a pesar de la presencia de la luz del sol con gran asombro. El asesor Zhu, Yao Nan y los comandantes también estaban en la torre. Sus ojos estaban llenos de asombro y miedo. Ya no podían entender la escena ante ellos con sentido común. Los muertos vivientes. Toda la tierra estaba llena de muertos vivientes, surgiendo hacia las paredes como una marea negra. El peligro era inminente. La luz del sol brillaba sobre el lugar mientras la lluvia seguía cayendo. Nadie había visto a los muertos vivientes activos durante el día durante los últimos 1000 años. Te lo dije, no me gusta la lluvia. Mo Fan observó la ciudad y la tierra mojadas por la lluvia. La escena era muy familiar. Al igual que Bo City, donde creció, la pesadilla más aterradora realmente estaba sucediendo nuevamente. Capítulo 606. Ciudad de los no muertos, alerta púrpura. ¿Aún no ha terminado? El comandante Lu Shu aterrizó en la torre. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre. Le faltaba el brazo derecho. La sangre fresca del corte manchó la tela blanca que la envolvía. Se suponía que debía usar una sonrisa retorcida, pero la sonrisa que escondió debajo de su rostro flaco desapareció, reemplazada por el terror y la incredulidad de descubrir que no se había despertado de la pesadilla.
El instructor militar jefe Fei Jiao, el cazador señor Du Xiao, el comandante Lu Shu y el concejal Zun Men, 4 supermagos miraban la tierra iluminada por la luz del sol, a los muertos vivientes que todavía estaban perfectamente bien a la luz, mientras que más de ellos violaban su sentido común cuando salieron del suelo, actuando como si la fiesta oscura y sangrienta acabara de comenzar. Un grito de muerte llegó desde las paredes del norte. La mirada de los 4 atravesó la llovizna y vio una criatura gigante con grandes alas esqueléticas volando hacia ellos desde cerca de las nubes. Se hizo más grande a medida que se acercaba a las paredes. Su tamaño era comparable a la torre en las paredes del norte. Cuando sus alas se extendieron por completo, produjeron una gran sombra, que se cernía sobre un lugar como una nube. La gente no tenía idea de qué era, pero cuando sus ojos miraban las pequeñas paredes y los humanos en la ciudad, el terror comenzó a extenderse rápidamente como una plaga, cubriendo instantáneamente la mitad de la ciudad norte. Mo Fan levantó la vista asombrado. El cuerpo de la criatura con alas de hueso parecía estar moldeado de mercurio, claramente visible incluso cuando la criatura aún estaba a kilómetros de distancia. Parecía que incluso el hueso más pequeño con un extremo puntiagudo podría perforar fácilmente a todos los magos en las paredes. Gobernante de los huesos abisales. El comandante Lu Shu finalmente pronunció lentamente después de un tiempo. Incluso como un supermago, todavía sentía un escalofrío recorriendo su columna cuando mencionó el nombre, mucho menos viendo al gobernante más aterrador de los no muertos conocido con sus propios ojos. El emperador tirano fantasma era un fantasma, el gobernante de los fantasmas. Cuando apareciera, tendría muchos fantasmas a su alrededor. Denethor von Ruler era un esqueleto, un gobernante de los esqueletos. Era un super no muerto aún más infame que el emperador tirano fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué se despertó durante el día? Con un rugido como una sentencia de muerte, el gobernante de hueso abisal se detuvo a pocos kilómetros de las paredes, flotando en el aire. La cabeza principal de sus 3 fue elevada. A través de los espacios entre los huesos alrededor de su garganta, la gente podía ver energía negra parpadeando dentro de su boca. El fuerte brillo se convirtió en una onda expansiva. El rayo negro de la muerte salió disparado con un aullido. El espacio comenzó a temblar. El rayo de la muerte viajó perfectamente directamente a través de la lluvia y el área fuera de las paredes. En solo unos segundos, la onda expansiva golpeó la pared 1 kilómetro a la izquierda de la torre. La oscuridad se extendió sobre su superficie y devoró la luz del sol. Los muros del norte se volvieron gris oscuro donde el rayo de la muerte hizo contacto con ellos, y en el siguiente segundo, las rocas resistentes fueron completamente devoradas por la oscuridad. Era un sonido tan fuerte que todo simplemente se volvió mortalmente silencioso. Mo Fan estaba abrumado por el silencio, pero sus tímpanos estaban a punto de estallar por las vibraciones. El rayo de la muerte había quitado la vista de todos. Solo sabían que las paredes gigantes fueron devoradas por algo justo antes de que la oscuridad los cegara. La oscuridad no duró mucho. Cuando la luz finalmente regresó, las personas en la torre reaccionaron como si sus almas fueran destruidas. Con caras en blanco, simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Las paredes habían desaparecido. Una gran sección de las paredes que anteriormente estaba parada allí como una cordillera había desaparecido. Pequeñas partículas como el polvo se elevaron lentamente en el aire, como briznas de vapor flotante. La verdad era que las paredes no solo desaparecieron, sino que se convirtieron en pequeñas partículas que eran tan livianas que simplemente flotaban en el aire cuando soplaba el viento. Culo, gilipollas. En la torre, una línea de lágrimas corría por las mejillas de un hombre cubierto de polvo. Voy a matarlo, voy a matarlo. Salió corriendo como si se hubiera vuelto loco, gritando con voz ronca. Cuando Mo Fan vio que el hombre estaba cargando seriamente desde la torre, inmediatamente apareció junto al hombre con sombra huyente y lo agarró con fuerza. Estás tratando de suicidarte. Eres solo una cucaracha que puede ser asesinada con un solo pisotón. Espetó Mo Fan. No te preocupes por mí, déjate llevar. Gritó Shorty. Mo Fan era claramente consciente de que Shorty solo iba a morir al bajar de la torre. Lanzó el pico de las sombras gigantes y lo contuvo cerca de la barandilla en las paredes para que el hombre no hiciera nada estúpido. Shorty todavía estaba luchando. Incluso trató de superar el pico de las sombras gigantes de Mo Fan con su voluntad. Sin embargo, el pico de las sombras gigantes de Mo Fan no era algo que pudiera ser fácilmente derrotado, al menos no cuando Shorty no estaba usando ningún método efectivo. Suéltame, te lo ruego, déjame ir, gritó Shorty en la parte superior de su voz. Mo Fan se quedó allí y permaneció en silencio.
Tal vez Shorty no mencionó nada, pero Mofan podía decir fácilmente por su extrema pena que había un hospital cerca de la parte de las paredes que fue destruida. El rayo de la muerte no solo destruyó el muro. También arrasó la sección desde la pared hasta el hospital, como una enorme bestia que pisotea el lugar sin piedad. La pared había desaparecido. La calle se había desvanecido, incluido el hospital, y la esposa de Shorty que estaba de parto. Mofan, te lo ruego, déjame ir, si todavía me crees tu amigo, declaró Shorty con lágrimas en los ojos, ya que sabía que no podía liberarse del hechizo de Mofan. Nunca pensé en ti como un amigo, tampoco. Mofan no retiraría la púa de la sombra gigante. Incluso Zumen, Du Xiao, Lu Shuo o Fei Jiao no tuvieron ninguna posibilidad de detener el rayo de la muerte. Shorty solo se agregaría a la lista de bajas. Quizás agregar una muerte más a la calle que ahora se había convertido en polvo no haría ninguna diferencia, pero había muchas cosas que un mago intermedio aún podía hacer, ya no era una pesadilla, sino un verdadero desastre, al igual que lo que le había sucedido a Bo City. En aquel entonces, cualquier mago intermedio era extremadamente importante. Aunque un mago intermedio no podía cambiar las tornas, aún podía salvar algunas vidas. Un espeluznante brillo púrpura surgió lentamente. Gradualmente se cernía sobre la parte norte de la ciudad. Las chicas con gustos especiales parecían favorecer el color púrpura, pensando que la vista de toda un área cubierta de color púrpura sería deslumbrante, pero, tendrían que pensar dos veces sobre lo que deseaban, ya que el color púrpura que se cernía sobre el área era simplemente un placer. Ilusión justo antes de que llegara la muerte. Simplemente sería su último deseo en el mundo, antes de que se perdieran todas las esperanzas. Púrpura, una alerta púrpura, Mofan miró a lo lejos. Solo podía ver los edificios y las calles en una disposición cuadrada más allá, el área cubierta en el púrpura de pesadilla. Capítulo 607. Gobernante gigante, el zombi de montaña. El púrpura de la muerte se cernía sobre cada rincón de la ciudad. Algunas personas mayores que acababan de despertarse al amanecer se frotaron los ojos y le dijeron con una sonrisa a su vecino: «Oye, viejo Shu, no creo que me queden muchos días, mis ojos se están volviendo locos temprano en la mañana». Sin embargo, al ver que el anciano de al lado también tenía una mirada aterrorizada, el anciano que acababa de despertarse inmediatamente se dio cuenta de algo. Los niños que aún no habían alcanzado la edad para ir a la escuela lloraban. Los adultos simplemente ignoraron sus gritos y continuaron con sus rutinas. Sin embargo, descubrieron que la calle a solo 2 cuadras de distancia se había desvanecido por completo. No mucho después, un resplandor púrpura descendió del cielo. Sus caras estaban completamente en blanco, como nunca antes. Los adolescentes que se habían acostado tarde se dieron la vuelta en sus camas, tratando de volver a dormir. Al final, finalmente se les acabó la paciencia y abrieron sus ventanas para ver qué estaba pasando allí. Simplemente vieron púrpura y gente corriendo bajo su luz. Coches atascados en las calles. La gente abandonó sus autos y corrió a pie. Funcionarios uniformados estaban evacuando a los civiles. Su primera reacción fue preguntarse si estaban teniendo un sueño, pero cuando innumerables llamadas comenzaron a sonar en sus teléfonos, quedaron atónitos. Púrpura, la alerta que incluso las personas mayores que habían pasado medio siglo viviendo en la antigua capital nunca habían visto antes. Un nuevo día estaba siendo recibido con un aura de muerte ilimitada. Arriba en la torre, Mofan escuchó gritos de muertos vivientes en la distancia. Fueron más impactantes que los emitidos esa noche. A su lado, Shorty, que finalmente se había calmado, cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su mejilla mientras lloraba de pena. Estaba sollozando y murmurando, como si buscara la comodidad de Mofan. Estuve en el hospital anoche, escuché que era el mejor hospital para mujeres en el parto, vi la señal de reunión desde la ventana, por eso estoy aquí. Normalmente, no vendría, pero pensé que cuando todo termine, puedo decirle a mi hijo que el día que nació, su padre era muy valiente, pero ahora, todo se ha ido, él podría ser una hija, dijo Mofan, quien fue lo peor cuando se trataba de consolar a la gente. «Cállate», gritó Shorty. «Tal vez no están muertos, tal vez tuvo un parto prematuro, y se fueron a casa antes, ya que estuvimos luchando durante tanto tiempo», agregó Mofan. Las palabras apenas calmaron a Shorty. Toda la torre estaba exhausta. Todos acababan de pasar por una gran pelea victoriosa que asumieron seguramente se registraría en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que siguió fue la desesperación que cayó sobre ellos como un tsunami.
Nadie sabía lo que deberían hacer, ya sea protegiendo las paredes que ya estaban abiertas, o saliendo con los civiles que estaban agrupados como gachas en una olla. Más allá de ellos, los muertos vivientes superaban en número a los vivos varias veces. Ya no deambulaban sin rumbo, sino que avanzaban como un océano. Una criatura esquelética masiva con alas de hueso daba vueltas en el cielo, mirando hacia la ciudad que fácilmente podría aniquilar como hormigas. Los humanos eran demasiado mezquinos a sus ojos, incluso podría eliminar a los magos con facilidad. Soltó un rugido desde lo alto del cielo, ordenando a los muertos vivientes que se levantaran de sus tumbas. Sus siniestros huesos blancos estaban por todas partes. A lo lejos, un enorme zombie como una montaña apareció de la nada entre el mar de muertos vivientes. El terremoto producido por cada paso que tomó se extendió hasta la ciudad. Las murallas de la ciudad, que eran tan resistentes como un barril de acero, temblaban bajo sus pasos. El zombi de montaña estaba respondiendo al grito del gobernante del hueso abisal. Su figura era como un estandarte elevado, millones de zombis se agolpaban a su alrededor. El número de aquellos que se arrastraban desde el suelo y provenían de la distancia en el norte fue suficiente para llenar el horizonte. La llovizna se había vuelto más pesada, formando una cortina gris entre el cielo y la tierra. Junto con los muertos vivientes sin fin, una telaraña gigante fue formando, lentamente atrayendo hacia la ciudad. Du Xiao, no seas ridículo, el asesor Zhu retiró al cazador mayor Du Xiao. Los tres líderes, Zumen, Fei Jiao y Lu Shu, estaban en mal estado, como todos los demás. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de tratar sus heridas. El emperador tirano fantasma era solo un pequeño gobernante entre los no muertos, sin embargo, se necesitaron 4 de ellos para matarlo apenas, a costa de heridas graves. Mientras tanto, el gobernante de hueso abisal era mucho más fuerte que el emperador tirano fantasma. Incluso con toda su fuerza, tenían pocas posibilidades de derrotarlo, y mucho menos cuando todos estaban agotados y heridos. Ahora el zombi de montaña a unos 50 kilómetros también. Ese era el verdadero gran gobernante. Ese tipo es muy probable que sea de la misma época que la serpiente tótem negra. Escuche las órdenes de más arriba. Retírese inmediatamente a la barrera dentro de la ciudad. Cualquiera de nosotros que muera aquí resultará en 10 veces más bajas en el futuro. Zumen mostró su calma como concejal. Sin embargo, las venas de su puño estaban anudadas. Fue el iniciador de la estrategia de eliminación de amenazas, pero desconocía totalmente este desastre antes de que ocurriera. ¿Cómo fue esto posible? ¿Por qué los muertos vivientes podían moverse libremente durante el día, y hay más de ellos que de noche? Tantos muertos vivientes han aparecido de la nada. ¿Significa esto que el rey del reino de los no muertos ha resucitado? Lo que ha estado dormido durante miles de años acaba de surgir hoy. Zumen, Mofan llamó al concejal Zumen con una cara severa. Deberías correr también, dejar las paredes. Esperemos que la barrera sea suficiente para protegernos esta vez. Zumen dejó escapar un suspiro. Parecía muy viejo de repente. Había pasado tanto tiempo desde que aparecieron tantos muertos vivientes cerca de la antigua capital. Deberían haber esperado que esto sucediera cuando los muertos vivientes se habían portado mal últimamente, pero esperaban que fuera solo una coincidencia. ¿A dónde podría correr la gente durante una alerta púrpura? ¿Qué posibilidades tenían de sobrevivir? Incluso los magos tenían problemas para mantenerse vivos con el dios de la muerte cazándolos, y mucho menos los plebeyos. Incluso si quería dar un paso valiente para salvar a los residentes en las calles, a veces ni siquiera tenía derecho a morir como mártir, debido a su posición. Tenía que mantenerse con vida, o la gente perdería toda esperanza. Sé que debería estar corriendo, pero tengo que decirte lo que siento. Mofan bajó la voz. Su cara estaba más dura que nunca. Adelante, dijo Zumen con una mirada profunda. Bo City, debes saber que vengo de Bo City, no me importa si me crees o no, pero puedo oler el Vaticano Negro. Dijo fríamente Mofan. El Vaticano Negro. ¿Por qué así? Zumen estaba asombrado. La lluvia. Dijo Mofan. Zumen se sobresaltó. ¿La lluvia? Estaba diciendo que los muertos vivientes solo podían permanecer activos a la luz del sol debido a la lluvia que había comenzado hace poco. La antigua capital había estado empapada por la lluvia antes, pero nunca escuchó que los muertos vivientes se volverían tan salvajes. Capítulo 608. Ciudad en grave peligro. No sé cómo lo hizo el Vaticano Negro, pero es exactamente el mismo método que usaron en Bo City. Sucedió de la nada, y también fue durante una fuerte lluvia, enfureciendo a todas las criaturas demoníacas. Quizás pienses que la lluvia fue solo una coincidencia, pero creo que están relacionados.
Algo como esto no sucede sin motivo. Los desastres naturales como estos deben tener una conspiración humana detrás de ellos. Dijo Mo Fan. La antigua capital había estado a salvo durante tantos años. Mo Fan no creería que el siglo actual estuviera tan lleno de desastres. Si no fue porque Dios quería castigar a los humanos, entonces debe ser algún tipo de conspiración con el objetivo de llevar a la humanidad a la destrucción. Mo Fan admitió que no tenía pruebas para justificar su declaración, solo estaba siguiendo sus instintos. Sin embargo, después de la calamidad de Bo City, y de haber estado involucrado en la conspiración del Vaticano Negro una vez, si no se hubiera aferrado a la primavera sagrada subterránea que el Vaticano Negro quería desesperadamente adquirir, aún estarían escondidos en la oscuridad entre la gente. Nadie podría haberse arrancado la máscara. Ven con nosotros, de lo contrario no podrías llegar a las paredes interiores de forma segura. Zumen creyó las palabras de Mo Fan. No hace mucho tiempo, Zumen había pasado algún tiempo tratando de aprender qué estaba haciendo el Vaticano Negro. Se habían comportado de manera extraña en muchos lugares de la nación, pero estaban extremadamente callados aquí, alrededor de la antigua capital, como si hubieran sido exterminados, al igual que la ciudad mágica. Sin embargo, cuanto más callados eran, más probable era que estuvieran haciendo algo, ya que eran tan cautelosos que no podían permitir que ninguno de sus diáconos azules o sacerdotes grises filtre su conspiración. Mo Fan sacudió la cabeza. No le contó a Zumen sobre su experiencia para que Zumen lo trajera. Solo esperaba que su información ayudara a los superiores a tomar la decisión correcta. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? El ejército de muertos vivientes invadirá los muros exteriores pronto. Todo lo que está fuera de la barrera de las paredes internas se pierde. La alerta púrpura significa que incluso los magos no pueden sobrevivir dentro de la barrera. Zumen agarró a Mo Fan. Estaba claro que iba a traer a Mo Fan junto con la fuerza bruta. Todavía tengo algunos amigos en City North. Me retiraré a la barrera con ellos, dijo Mo Fan severamente. Zumen aflojó su agarre cuando vio la mirada determinada en los ojos de Mo Fan. Enviaré a alguien, está bien, puedo cuidarlos yo mismo. Tus hombres son preciosos ahora, ve y salva a las personas que deberías. El esfuerzo que he realizado durante estos años no es solo para que no pueda hacer nada en un desastre como lo que le sucedió a Bo City, dijo Mo Fan. Yao Nan estaba junto a Mo Fan. Miró a Mo Fan y dijo, es cierto que la gente de Bo City es extremadamente valiente cuando alguien menciona el Vaticano Negro. Todavía no sabemos si están involucrados, dijo Mo Fan. Es muy probable que la información que la agencia Klearsky Hunter haya recopilado tratando de cazar a Shalan por todas las pistas hasta Ancient Capital, pero llegamos demasiado tarde. Yao Nan tocó a Mo Fan en el hombro y se dio cuenta. ¿Quién hubiera pensado que resultaría así? He estado escuchando lo aterrador que es el Cardenal Rojo Shalan, y ahora, cuando esté parado en estas paredes, pronto será invadido por el ejército de muertos vivientes. Me temo que nunca olvidaré el nombre. Shalan. Mo Fan repitió el nombre, pensando profundamente. No era la primera vez que lo oía. Mi energía aún no se ha recuperado, no podré ayudar. Nos vemos en las paredes interiores, dijo Yao Nan a Mo Fan. Nos vemos en las paredes. La verdad era que muchas personas también se decían que las verían en las paredes. Los magos se habían reunido para asegurar una victoria para la batalla, pero iban a perder la mitad de la ciudad. Todos tenían personas que querían buscar en el caos. En lugar de perder la esperanza aquí, preferirían salir lo antes posible. Por lo tanto, las pocas palabras eran todo lo que importaba. Fue una bendición, una esperanza, pero más como despedirse. Además de los muros del norte, la misma alerta púrpura sonó en otras 3 direcciones. Las paredes exteriores no podían aguantar más. Después de todo, los muros exteriores rodeaban toda la ciudad. Fue difícil defender todas las direcciones al mismo tiempo debido a su amplia área. Además de eso, el número de muertos vivientes había superado durante mucho tiempo el de los vivos. Si continuaran manteniendo sus posiciones en las paredes, todos serían devorados y rodeados por el mar de muertos vivientes. Cuando sonó la alerta púrpura, significaba que todos debían retirarse a la barrera lo más rápido posible. Mo Fan recordó que durante una alerta de sangre, los plebeyos básicamente tenían 0 posibilidades de sobrevivir fuera de la barrera. Incluso los magos tendrían problemas para sobrevivir, correr. Toda la antigua capital había llegado a un acuerdo de que deberían retirarse y huir por sus vidas. Cada ciudad tenía una última línea de defensa, su barrera. La barrera de la antigua capital eran los muros interiores, con un perímetro de 14 kilómetros.
Sobre las calles y zonas densamente pobladas, apenas se podía ver el destello dorado de la barrera sobre las paredes interiores. Mientras tanto, Mo Fan podía ver personas en forma de puntos negros que huían hacia las paredes interiores. Las carreteras estaban llenas de vehículos, y los helicópteros estaban en el cielo brindando asistencia. Bo City era incluso más pequeña que la ciudad al norte de la antigua capital. La ciudad había existido durante siglos, su población era casi 100 veces mayor que la de Bo City. Y ahora, toda la población corría contra el tiempo. ¿Cuántos de ellos llegarían a las paredes internas antes de ser devorados por el ejército de muertos vivientes? El sonido del suelo temblando se mezcló con los gritos impactantes y barrió por detrás como una tormenta. No mucha gente se atrevió a darse la vuelta. El número de muertos vivientes era mucho mayor de lo que los magos habían imaginado. La fuerza generada solo por su marcha hacia la ciudad fue suficiente para poner los muros y edificios al borde del colapso. Mo Fan reunió su coraje y se dio la vuelta para echar un vistazo. Negro, blanco, gris. Zombies, generales de cadáveres, esqueletos, generales de esqueletos, fantasmas y generales fantasmas cubrían toda el área densamente. El suelo temblaba mientras se movían. Criaturas de enorme tamaño se destacaban entre los no muertos. Cualquiera podría verlos fácilmente en la marea negra de muertos vivientes como una grúa en una bandada de pollos. La marea, que consiste en zombies, fantasmas y esqueletos, se dividiría por la mitad y continuaría fluyendo a su alrededor como si fueran arrecifes en un río. La visión más aterradora seguía siendo la regla del hueso abisal dando vueltas en el aire, que había destruido las paredes con un solo aliento de muerte. Era una criatura inteligente, totalmente enfocada en destruir los muros que impedían que su gente entrara a la ciudad. A pocos kilómetros de los muros del norte se habían derrumbado. Las torres se derrumbaron en el suelo una tras otra. La línea de defensa en la que los humanos habían confiado para protegerlos no podía soportar un solo golpe. Mo Fan no tenía idea de qué criaturas aterradoras habían aparecido en las otras direcciones, pero de Zumen, Du Xiao, Fei Jiao y las expresiones aterrorizadas de los demás, podía decir que el gobernante esqueleto todavía no era la criatura más aterradora. La criatura real que había obligado a los supermagos a correr por sus vidas era el zombi gigante de montaña, que era capaz de comandar a todos los no muertos. La criatura estaba parada en medio de la marea de muertos vivientes como una montaña. Sus ojos, tan altos y orgullosos en el cielo, emitían un brillo helado, mirando a la ciudad que estaba en grave peligro a unas pocas docenas de kilómetros de distancia. Capítulo 609. Zombies desde arriba. El zombi de montaña dio un paso adelante. Su movimiento era bastante lento, pero cada paso que daba lo acercaba mucho más a la ciudad. La cabeza bajo la lluvia se acercaba. De alguna manera, la criatura ya había avanzado más de 10 kilómetros. Si hubiera algo que proporcionara algún alivio a los humanos, sería el descubrimiento de que la criatura detuvo su movimiento por alguna razón a unos 10 kilómetros de las paredes. Un gordo oficial de cadáveres, que parecía un bulto de carne, estaba parado cerca de los pies de la criatura. Su tamaño era como una colina, pero solo llegaba hasta debajo de las rodillas de Mountain Zombie. El oficial de Flesh Mount Corpse tenía una boca gigante. Abrió la boca y se tragó los esqueletos, zombies y fantasmas que lo rodeaban. Se las arregló para contener más de 1000 muertos vivientes. Mo Fan no se atrevió a mirar más al ver esto. A pesar de que no tenía idea de por qué el oficial de cadáveres se estaba comiendo a los muertos vivientes, no había tiempo para que lo pensara. Tenía que encontrar a Liu Ru, Zhang Xiao y los demás lo antes posible y retirarse juntos a las paredes interiores. Mo Fan, ¿qué debemos hacer ahora? Zhou Ming miró a Mo Fan con un toque de pánico. Ven conmigo, dijo Mo Fan con severidad. Debo ir a la calle Bo City. No quiero involucrarme en lo mismo dos veces, dijo Mu Bai con voz profunda. Sí, Mo Fan, no podemos dejarlos atrás, dijo Zhou Ming. Vamos a Bo City Street primero, Mo Fan asintió. Como Mu Bai había declarado, la gente de Bo City ya había pasado por un desastre similar una vez. Apenas habían sobrevivido la primera vez. Sería demasiado cruel si murieran en este. Mo Fan sabía que solo podía traer un número limitado de personas. Sin embargo, dado que Zhang Xiao y Liu Ru también iban en la misma dirección, no podía dejarlos atrás. Cuenta conmigo, dijo Shorty a Mo Fan, poniéndose lentamente de pie. Mo Fan miró a Shorty, que todavía estaba abrumado por el dolor, y asintió. Parecía que lo había pensado bien. Los muertos no pudieron ser resucitados. Era importante cuidarse a sí mismo en un caos como este, antes de tener la capacidad de cuidar a los demás.
Entonces apurémonos. Un grupo de muertos vivientes que deambulaban cerca de las paredes ya ha invadido la ciudad. Las paredes sufrieron graves daños, más muertos vivientes se abrirán paso. Mubai, ¿tienes algún pariente en City North? Dijo Zhou Ming. Solo mi tío, pero creo que está bastante cerca de las paredes interiores. Mencionó que se dirigía a las paredes internas para atender algunos asuntos, dijo Mubai. Es bueno saberlo. A Bo City Street, esperemos que no estén demasiado dispersos por todo el lugar. Bo City Street está a una distancia considerable de las paredes internas. Con cómo está atascado el tráfico ahora, no podrán llegar a las paredes interiores de forma segura, le dijo Zhou Ming preocupado. El transporte se detuvo por completo. Incluso los magos se vieron obligados a viajar a pie. Incluso con los magos del viento, todos seguían moviéndose lentamente. Mientras tanto, los muertos vivientes que habían invadido la ciudad los perseguían a toda velocidad. Estas criaturas sedientas de sangre simplemente perseguirían cualquier cosa viva y las destrozarían. La sangre fresca mezclada con lluvia pronto tiñó el área cerca de las paredes asediadas de rojo. Varios equipos de magos estaban evacuando a los civiles, sin embargo, independientemente de lo duros que estuvieran atacando a los muertos vivientes con magia, los muertos vivientes se apresuraron a la ciudad a través de la brecha más rápido de lo que estaban muriendo. Los batlemages fueron perdiendo terreno gradualmente, aunque ayudó a frenar la invasión. Mo Fan era muy consciente de que los combates podrían, como mucho, comprar un poco de tiempo para los civiles. Cuando llegara el ejército de esqueletos del gobernante del hueso inferior o la marea de zombies del zombi de montaña, todos los magos se harían pedazos. Mo Fan, Zhou Ming, Mubai y Shorty se apresuraron a la calle Bo City. Todos en el grupo eran magos intermedios, por lo tanto, estaban mucho más en forma que los plebeyos. Como las calles estaban llenas de autos y multitudes que huían, los techos se convirtieron en su camino. Los edificios densamente poblados les permitieron correr a lo largo de las paredes y viajar a través de los tejados. Mo Fan, ¿tu energía aún no se ha recuperado por completo? Tengo algunos sueros aquí que ayudarán a su recuperación. Mubai sacó algunos sueros que había traído y se los entregó a Mo Fan. Muchas gracias. Mo Fan necesitaba urgentemente energía. Como mago con 4 elementos, tenía el doble de energía en comparación con un mago común, por lo que era raro que agotara su energía. Afortunadamente, se había retirado a las paredes con Yao Nan antes, lo que le permitió descansar un poco. De lo contrario, su energía estaría prácticamente vacía ahora. Lo más probable es que muera a los muertos vivientes, y mucho menos podrá salvar a otros. Cuando pasaron por el hospital que fue arrasado hasta el suelo, Mo Fan miró deliberadamente a Shorty. Shorty no dudó en absoluto. Estaba claro que había experimentado situaciones de vida o muerte con demasiada frecuencia. Solo había perdido la cabeza en ese momento porque era alguien extremadamente importante para él. No había nada que Shorty pudiera hacer después de la muerte de una persona. Como todavía estaba vivo, tuvo que hacer todo lo posible para mantenerse así. A nuestra velocidad, deberíamos poder retirarnos a las paredes internas antes de que todo este lugar sea invadido por los muertos vivientes, dijo Shorty. Shorty estaba más familiarizado con la antigua capital que cualquier otra persona allí. Con él al frente, el grupo llegaría a Bo City Street en el menor tiempo posible y podría escoltar a la gente de Bo City a la zona segura. Eso es un alivio. Siento pena por las personas que viven cerca de los muros exteriores. Zhou Ming estaba llena de tristeza al presenciar la muerte de innumerables personas inocentes. Era probable que en menos de una hora después de sonar la alerta púrpura, las bajas cercanas a las paredes exteriores ya hubiesen superado las bajas totales de la calamidad de Bo City. Además de eso, el número aumentaba rápidamente mientras hablaban. ¿Qué es esa cosa en el cielo? ¿Es eso un trozo de carne? ¿Cómo es tan grande como un edificio? ¿Tiene ojos? Oh, se ve tan aterrador. La multitud en las calles lloraba de pánico, incitando a los demás a levantar la cabeza y mirar el objeto gigante que pasaba por el cielo sobre los edificios. Mo Fan también levantó la cabeza y descubrió el enorme trozo de carne justo cuando se estrelló en la intersección no muy lejos, como un meteorito carnoso. La intersección estaba llena de vehículos, pero cuando el trozo de carne aterrizó en el suelo, ocupó toda la intersección, rompiendo los edificios circundantes en pedazos con el impacto. Mo Fan miró asombrado el montículo gigante de carne, la cosa le parecía muy familiar. ¿No fue el oficial de Flesh Mound Corps el que comió más de 1000 muertos vivientes cerca de los pies de Mountain Zombie antes? El oficial de Flesh Mound Corps se había caído del cielo.
Eso significaba que Montan Zombie lo había arrojado a la ciudad. Esa criatura estaba a más de 10 kilómetros de distancia. Mientras Mofan miraba atónito con los ojos muy abiertos, un mal presentimiento cruzó su corazón. Mientras pensaba, el general de cadáver del montículo de carne que estaba mirando de repente abrió la boca, y los innumerables esqueletos, zombies y fantasmas que había comido antes salieron de su estómago como una marea creciente. Las calles rápidamente se llenaron de gritos. La multitud que finalmente había comenzado a retirarse en orden comenzó a entrar en pánico nuevamente, pisoteándose, empujándose unos a otros. Mofan estaba horrorizado. Levantó la vista hacia el cielo. Los mismos tipos de generales gigantes de Fleshmount Corpse se precipitaban desde la distancia y chocaban contra la ciudad al azar, como grandes bombas de carne. Mofan sintió que su cuero cabelludo se adormecía. Nadie esperaba que Montan Zombie simplemente arrojara a estos generales de cadáveres de montículos de carne a la ciudad, transportando a miles de muertos vivientes a las calles. Iba a asestar un golpe mortal a los civiles que huyan por sus vidas. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 610. Magos imperiales. Las calles de adelante están llenas de muertos vivientes. ¿Qué está pasando?, gritó Mubai. Los muros restantes deberían poder contener al ejército de muertos vivientes durante algún tiempo, pero ¿por qué las calles ya estaban llenas de tantos fantasmas, zombies y esqueletos? Simplemente perseguían y desgarraban a cualquier humano con el que tropezaran. Las calles quedaron inmediatamente cubiertas de cadáveres. Corre, rápido, o de lo contrario el oficial del cadáver nos apuntará, gritó Shorty a los otros tres. Mientras gritaba, los ojos del oficial de cadáveres de Fleshmount, que acababa de arrojar a más de 1000 muertos vivientes, se movieron lentamente en su dirección. Estaba claro que la criatura podía detectar específicamente la presencia de magos. El grupo sabía que no tenían ninguna posibilidad contra un muerto viviente de nivel de comandante con su fuerza actual. No les quedó más remedio que huir por sus vidas. Si el funcionario del cadáver decidiera perseguirlos, sería demasiado tarde para que huyeran. Los cuatro inmediatamente se dirigieron al callejón cercano, usando los edificios para cubrirse. Por encima de ellos, solo se podía ver una pequeña visión del cielo en el pequeño callejón. Todavía podían echar un vistazo a los oficiales de Fleshmount Corpse que se precipitan a través del cielo lluvioso, siendo arrojados más profundamente en la ciudad. Si cada uno de los oficiales de Fleshmount Corpse fuera capaz de transportar a más de 1000 muertos vivientes dentro de ellos, en solo unos minutos, los muertos vivientes simplemente llenarían cada rincón de la ciudad. La escena fue absolutamente aterradora. Incluso los magos tuvieron que huir como ratones. No fue una exageración describir la capital antigua como a punto de ser invadida. La lluvia siguió cayendo, pero la gigantesca barrera dorada que se cernía sobre el centro de la ciudad no proporcionó resistencia a las gotas de lluvia. Continuó cayendo en las calles, cubriendo los edificios históricos de la antigua capital. Un campanario se alzaba en el corazón de la ciudad. Un rayo de luz dorada se elevaba hacia el cielo, sirviendo como el pilar principal de la barrera dorada que se abría como un paraguas arriba. La luz en forma de arco cayó justo en el perímetro de las paredes interiores. Además de eso, las 4 esquinas de las paredes también tenían formaciones de luz que lo apoyaban. La entrada al centro de la ciudad estaba abierta de par en par. Una gran multitud se abría paso a través de la entrada. La única razón por la que pudieron escapar fue porque no estaban lejos de las paredes interiores cuando sonó la alerta púrpura. Las paredes internas no eran enormes, pero estaban protegidas por la barrera mágica. Las paredes aparentemente ordinarias eran bastante resistentes. Incluso las criaturas de nivel de comandante tendrían dificultades para derribarlas. En la entrada norte de los muros interiores, la puerta Anyuan que normalmente no estaba abierta al público estaba ocupada por muchos magos. Las autoridades que se encontraban en el corredor de observación sobre la puerta Anyuan fruncían el ceño mientras esperaban que la asociación mágica tomara una decisión. Debajo de la torre, se alzaban fuertes maldiciones. Incluso las palabras más desagradables se gritaban ahora. Cuando la multitud aterrorizada vio a la gente parada en la torre en espera, simplemente asumieron que las autoridades no tenían intención de eliminar a los no muertos que invaden la ciudad. Sentían que estos magos no eran dignos de respeto, solo eran un grupo de animales de sangre fría preocupados por cuidarse a sí mismos. Capitán, la gente se va a decepcionar más si esperamos más. Espetó un joven mago imperial en pánico.
Sus maldiciones eran extremadamente desagradables para los oídos, dejando al mago que no estaba tan concentrado como los demás enrojecidos. No se suponía que los magos daban un paso adelante en momentos como este, especialmente los magos imperiales, conocidos como los honorables magos por la gente de la antigua capital. Los magos imperiales eran los miembros de élite de la asociación mágica, comparables a los magos del Palacio Mágico. Cada mago imperial era una élite elegida específicamente de diferentes lugares. Su escuadrón también era conocido como el escudo de la ciudad. Sin embargo, a estos magos imperiales se les ordenó permanecer aquí en las paredes internas. No podían hacer nada aparte de ver cómo la ciudad caía en una destrucción masiva, mientras los muertos vivientes devoraban las paredes exteriores como una marea negra, cubriendo las calles, los edificios, las áreas abiertas y la multitud. Zuo Fen, mantén la calma. Espetó otro mago imperial. ¿Pero no estás viendo esto también? Si continuamos escondiéndonos aquí en lugar de expulsar a los muertos vivientes de la ciudad, no somos dignos de ser llamados magos imperiales. Gritó Zuo Fen con agitación. El capitán púrpura y dorado de los magos imperiales simplemente lanzó una mirada fría al hombre llamado Zuo Fen sin decir una palabra. Un mensajero se apresuró hacia los magos rápidamente y soltó algunas palabras en los oídos del capitán. El capitán levantó la cabeza. Sus ojos agudos miraron a los funcionarios de Fleshmount Corps dispersos por las calles, los parques, los centros comerciales y los edificios con frialdad. Todos los magos imperiales, escuchen. El capitán de repente habló, su voz resonaba tan firmemente como el sonido del hierro al ser forjado. En ese instante, los magos con túnicas moradas llamaron la atención. Incluso las gotas de lluvia frías que caían del cielo se convertían en hielo antes de sus auras. Solo los magos avanzados podían unirse a los magos imperiales. Cuán aterrador fue el aura producida cuando un grupo de magos avanzados se concentró. Eliminen a los oficiales del cadáver de Fleshmount. Ordenó el capitán en voz alta. Tan pronto como se dio la orden, resultó que un tercio de los magos imperiales tenían la capacidad de volar. Dibujaron la constelación de estrellas para convocar alas de viento, o activaron su equipo mágico de alas y se dispararon hacia el cielo. Los magos bien entrenados se formaron instantáneamente en grupos de 3 y volaron directamente hacia los oficiales de Fleshmount Corps. Los cadáveres eran criaturas que normalmente requerían un grupo de magos avanzados para eliminarlos, sin embargo, estos magos imperiales con túnicas moradas solo se dividieron en grupos de 3. Eran completamente intrépidos frente a los oficiales del cadáver que continuaban cayendo del cielo. Un mago avanzado poseería la habilidad de volar o tendría monturas para viajar. Los que no pudieron volar tampoco fueron lentos. Viajaban a través de los techos y los edificios altos, volando a través de los cielos sobre la multitud. Tan pronto como los magos imperiales se mudaron, una fuerte ovación surgió de inmediato. Los magos avanzados con túnica púrpura volaron a la distancia y pronto llegaron a todos los rincones de la gran ciudad. El capitán de los magos imperiales se quedó en la torre. Su mirada nunca abandonó la escena ante él. El mensajero de antes todavía estaba parado a su lado. No pudo evitar preguntar. Luan, si no me equivoco, tu familia debería estar en City South. Asintió el capitán Luan. ¿Alguna noticia? Preguntó el mensajero. Luan sacudió la cabeza. El mensajero guardó silencio. Miró la cara determinada de Luan, que todavía estaba llena de preocupación. La mayoría de las veces, aquellos en posiciones cruciales eran los que no tenían la libertad de actuar de forma independiente. Como el supermago más fuerte en Anyuan Gate, su trabajo era matar a la criatura ósea en el cielo cuando se acercaba. Aparte de eso, no se le permitió ir a ningún lado ni hacer nada. Había visto derramarse mucha sangre fresca y los montones de cuerpos en el suelo. Como supermago, podría haberlos salvado fácilmente con un superhechizo, pero no pudo hacerlo. Gastar su energía podría salvar la vida de esas personas, pero también podría hacer que pierda ante el gobernante del hueso abisal. Una vez que perdió, ya no sería solo un grupo de personas muriendo, sino toda la ciudad. Capítulo 611. Demonio del desastre. Maldita sea, ¿cuántas de estas cosas sucias hay? Maldijo Shorty. La multitud en las calles que se cruzan en la ciudad estaba en un gran desastre. Incluso el zombie más débil parado en la calle crearía un gran pánico entre los civiles. Además de eso, el miedo era contagioso, lo que dificultaba que las personas evacuaran y se retiraran en buen orden. Si la gente corriera por sus vidas por su cuenta, sería más difícil para los magos cuidarlos.
En esta situación, lo único que podían hacer los magos era eliminar a los invasores. Los muertos vivientes invadieron las calles, los callejones y las tiendas. El enorme montón zombie había arrojado decenas de miles de zombies a diferentes lugares. Cada uno de los oficiales del cadáver transportaba más de 1000 muertos vivientes con ellos. Mientras los muertos vivientes perseguían a las personas y las mataban a la vista, la vida se había convertido de repente en una carrera y una apuesta. Los que eran más lentos serían arrastrados por los zombies, y nadie sabía si un fantasma, con la boca llena de sangre fresca, los estaría esperando en el próximo cruce. Mo Fan, Zhou Ming, Muba y Shorty habían pasado por varias calles. Básicamente, podían ver muertos vivientes en todas las calles más anchas. Harían todo lo posible para eliminar a los muertos vivientes cuando pudieran, pero su energía era limitada. La mayoría de las veces, no tenían más remedio que evitar el contacto con los muertos vivientes cuando se aprovechaban de personas en grandes cantidades. Fue difícil y doloroso tomar la decisión. Se sintieron tristes y crueles al abandonar a los civiles, pero no había nada que pudieran hacer. En una guerra como esta, todos fueron víctimas del desastre. No solo sus vidas eran baratas a los ojos de las criaturas no muertas, incluso las otras personas no podían evitar sentirse igual. Date prisa, llegaremos a la calle Bo City después de cruzar este puente elevado. Creo que esta área aún está a salvo de los muertos vivientes, dijo Zhou Ming, señalando una hilera de edificios densamente poblados. Si te dirigieras aquí siguiendo el camino que querías tomar inicialmente, te habría llevado más de media hora más. Ve, lleva a tu gente a un lugar seguro mientras este lugar aún no esté lleno de muertos vivientes. Dijo Shorty. Mubai abrió el camino. Estaba a punto de usar sus botas mágicas para cruzar el área inestable rápidamente cuando Mo Fan lo detuvo. Intenta no usar tu equipo a menos que sea necesario, podría salvarte la vida. Después de todo, Mo Fan tenía más experiencia que Mubai. Mubai asintió. A pesar de que estaba bastante cansado de todas las carreras, al final no usó sus botas. De repente, un fuerte choque vino del puente de paso elevado de medio kilómetro de largo que tenían delante. Los 4 magos levantaron la vista y descubrieron que un fantasma con afiladas alas negras estaba parado en el puente. Su figura estaba cubierta de pelaje gris. La criatura tenía una fuerza increíble, levantando fácilmente un sedán en el puente con una mano. El fuerte estruendo fue el sonido producido cuando arrojó el auto al suelo. El sedán negro fue destruido al instante, e incluso estalló en llamas. «Ayuda, ayuda, ayúdame», un grito de agonía vino de un vehículo rojo. Mo Fan miró hacia adelante y vio al fantasma con alas recogiendo otro vehículo. A través del parabrisas, podían ver a una mujer con el cabello despeinado asomando la cabeza, su rostro pálido mientras gritaba por ayuda. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el fantasma arrojó el vehículo por el costado del puente, y cayó junto con el grito de terror de la mujer. «Hay alguien en el auto». Zhou Ming estaba aterrorizado. El lugar al que caía el vehículo estaba a menos de 10 metros de ellos. «Maldita sea, vamos a matar a este imbécil», maldijo Mo Fan. En el último momento, la figura de Mo Fan se hundió en las sombras desde el puente sobre su cabeza y rápidamente entró en el auto rojo que caía rápidamente. Mo Fan. «Mierda, ¿está tratando de suicidarse?», gritó Shorty. El auto se caía del puente. Solo tardaría menos de 2 segundos en llegar al suelo. Si Mo Fan se coló dentro del vehículo con Flame Shadow, ¿no sería aplastado junto con la mujer? Otro fuerte estruendo tuvo lugar. El nuevo sedán rojo se convirtió instantáneamente en una pila de chatarra cuando aterrizó en el suelo. Las partes se dispersaron por el lugar, algunas incluso rodando a los pies de los 3 magos. Al mismo tiempo, un grupo de sombras negras pasó junto a ellos y se detuvo bajo el paso elevado. La sombra se hizo más clara. Mo Fan con su camisa negra salió lentamente de ella, sosteniendo a una mujer que había quedado inconsciente en sus brazos. Impresionante. Shorty le dio a Mo Fan un pulgar hacia arriba. El auto que caía tenía su propia sombra cuando se acercaba al suelo, en el que confiaba Mo Fan para escapar rápidamente del vehículo con Flame Shadow antes de estrellarse contra el suelo. No solo tuvo que lanzar sombra huida 2 veces en segundos, el coraje y el pensamiento ágil que mostró no era algo que un mago común tuviera. ¿Ahora puedes dibujar una órbita estelar con un solo pensamiento? Como se esperaba del mejor estudiante Mubai, inmediatamente determinó el cultivo de Mo Fan. Solo al dominar la capacidad de dibujar una órbita estelar con un solo pensamiento, Mo Fan podría terminar de lanzar un hechizo básico en un instante, lo que le permitirá usar Flame Shadow consecutivamente.
Hablemos de eso más tarde. Deberíamos matar a este fantasma primero. De lo contrario, muchas personas serán asesinadas por él, señaló Mofan hacia arriba. Mofan colocó a la mujer debajo del puente, y ella recuperó la conciencia en solo un breve momento. Cuando estaba a punto de expresar su llorosa gratitud, Mofan ya se había convertido en una franja de sombra que se dirigía hacia el puente. Sígueme. Mubai rápidamente lanzó Izelok. Las cadenas heladas se cruzaron entre sí bajo su control, formando una escalera de hielo en el pilar del puente. Zhou Ming y Shorty siguieron a Mubai por la escalera, persiguiendo a Mofan que había llegado a la cima del puente. Eso es un demonio de desastre. Le gusta esconderse en la oscuridad como un murciélago y volar en el aire sobre su presa, dejando un gran agujero en la cabeza de su objetivo. En el siguiente segundo, el fluido cerebral se mezcló con chorros de sangre del agujero. Zhou Ming era un experto en la identificación de criaturas demoníacas. Ella podría identificar fácilmente cualquier criatura con una sola mirada. No me asustes así. Shorty era un cazador experimentado, sin embargo, nunca había oído hablar de algo así. De cualquier manera, solo ten cuidado con su dedo índice. De repente se extenderá hacia adelante como un gancho de sombra. Una vez que te toca la cabeza, estás muerto. Incluso la armadura mágica no podrá protegerte, advirtió Zhou Ming. Mofan también escuchó el consejo de Zhou Ming. Cuando llegó al puente, estudió cuidadosamente la mano del demonio del desastre, y notó que la mano de la criatura tenía un dedo que era muy largo y delgado. De hecho, podría describirse como un gancho. Mencionaste que le gusta esconderse en la oscuridad. ¿Eso significa que tiene el elemento sombra? Mofan frunció el ceño. Podía sentir vagamente un aura oscura del demonio del desastre. Sí, entonces tus espigas de sombra gigante son inútiles contra eso. Tenemos que atraparlo con el bloqueo de hielo de Mubai. Por cierto, esta criatura es experta en huir, por lo que no podemos dejar que sepa que somos capaces de matarla. De lo contrario, se escapará cuando detecte que algo no está bien y nos seguirá molestando desde arriba durante todo nuestro viaje, explicó Zhou Ming. Capítulo 612. Una muerte limpia. Criaturas como este demonio del desastre fueron definitivamente las más mortales de la noche. Darían vueltas en el cielo, escondiéndose en la oscuridad, y luego darían a los magos un golpe mortal. Sin embargo, durante el día, sus movimientos eran obviamente muy obstaculizados. El astuto demonio del desastre batiría inmediatamente sus alas para producir una niebla negra cuando vio a un grupo de magos tratando de flanquearlo. La niebla era similar al hechizo avanzado del elemento sombra, el régimen Nyx, pero ni su efecto ni su cobertura eran comparables al régimen Nyx. Desearía crear un espacio que le fuera favorable para luchar, pero su táctica era simplemente inútil cuando había un Light Magician alrededor. Luz brillante. Purificar. Shorty era un cazador experimentado. Tan pronto como vio al demonio del desastre tratando de provocar problemas, una luz de color blanco lechoso floreció en su palma. Arrojó la luz directamente al centro de la niebla negra. Los rayos de luz dorada que brillaban purificaron a fondo la niebla, que era similar al gas producido por el escape de un automóvil. Incluso el hedor se había ido. Lo más importante, pudieron ver a la criatura claramente bajo la luz brillante. Izelok. Mubai lanzó su hechizo de hielo intermedio de nuevo. La escarcha que lo rodeaba era clara y transparente, hermosa como el cristal. Era obvio que la semilla de hielo que tenía tampoco era algo ordinario. 4 largas cadenas de hielo aparecieron simultáneamente. Mubai los controló para entrelazarse rápidamente sobre el demonio del desastre, formando una red de cadenas metálicas del color del hielo que se cernía sobre él. La criatura estaba a punto de volar por el aire para esquivar los hechizos lanzados por el grupo cuando el bloqueo de hielo lo presionó fuertemente, arrastrándolo de regreso al suelo. Las cadenas de hielo tuvieron el efecto de Ice Spread. Una vez que hizo contacto con la piel de su objetivo, la helada se extendió rápidamente y penetró en el cuerpo del objetivo. Además de eso, parecía que la semilla de hielo de Mubai había aumentado aún más el efecto. El demonio del desastre recién envuelto fue inmediatamente cubierto de escarcha por las cadenas, congelando completamente sus 2 brazos. Ya no puede usar Flame Shadow ni volar, ya no representará ninguna amenaza para nosotros. Zhou Ming se alegró mucho cuando vio la profesionalidad de Shorty y Mubai. Inmediatamente sellaron las molestas capacidades del demonio del desastre. Hacer equipo con personas confiables se sintió totalmente diferente. Si simplemente le dieran tiempo al demonio del desastre para producir la niebla o volar hacia el cielo, sería problemático matarlo. Mofan, es tu turno.
dijo Shorty. Mofan ya había dominado la capacidad de dibujar una órbita estelar con un solo pensamiento. Ya no necesitaba mucho tiempo para terminar de canalizar un hechizo intermedio. Las órbitas estelares púrpura-negras se conectan entre sí suavemente, combinándose en un brillante patrón de estrella. Apareció la energía inquieta del lightning. Incluso podían sentir el aire quemado por él. Cuando Mofan fijó su mirada en el demonio del desastre, un rayo impactante cayó perfectamente en línea recta. Encendió el puente elevado y aterrizó con precisión en el demonio del desastre, justo entre sus alas. Independientemente de lo abrumadora que fuera la fuerza del demonio del desastre, la luz brillante lo había cegado, mientras que la cadena de hielo había cerrado sus movimientos. Se había convertido completamente en práctica de tiro para Mofan. El daño infligido cuando todos los Lightning Strikes del hechizo Thunderbolt, Wild Strikes aterrizó en el mismo objetivo fue absolutamente aterrador. Cuando el tercer, cuarto y quinto rayos de color negro púrpura aterrizaron en el demonio del desastre, su cuerpo se hundió en el suelo cuando el impacto simplemente hizo un agujero en el puente. Su espalda estaba infectada y quemada de negro, la criatura todavía estaba viva, pero le costaba mucho tratar de ponerse de pie. El efecto de temblor espacial del rayo de Mofan había deteriorado su movimiento. A pesar de que los muertos vivientes no podían sentir ningún dolor, el daño infligido a sus partes importantes del cuerpo aún afectaría su capacidad de movimiento. ¡Qué violento! Nunca he visto a alguien que casi pueda matar a una criatura de nivel guerrero con un solo hechizo intermedio. Shorty levantó el pulgar hacia Mofan. Mofan era un típico mago completo de DPS. Durante las batallas grupales en Pearl Institute, cada vez que se le daba la oportunidad de atacar, simplemente aplastaba a sus oponentes, y era lo mismo para las criaturas de nivel guerrero. Cualquier otro grupo de magos intermedios tendría que trabajar juntos para matar apenas a una criatura de nivel guerrero. Sin embargo, alguien como Mofan, cuyo elemento Lightning había alcanzado el tercer nivel y fue fortalecido por una semilla de alma, un solo Thunderbolt, Wild Strikes fue equivalente al daño producido por un equipo pequeño. Zhou Ming no solo estaba parado allí para sanguijuela XP. Ella rápidamente siguió con un Fiery Fist. Groundbreak. Las florecientes llamas de la muerte devoraron el lugar donde estaba el demonio del desastre, abriendo un enorme agujero en el paso elevado. Las llamas ardían ferozmente, quemando las alas del demonio del desastre en cenizas. Su figura, quemándose en las llamas, luchó salvajemente, empujando los vehículos cercanos como juguetes mientras emitía un chirrido penetrante. Todavía trató de escapar. Mubai controló las cadenas de hielo para atravesar los vehículos ágilmente y envolvió las piernas del demonio del desastre. Cuando levantó la mano, las cadenas de hielo arrastraron al demonio del desastre con fuerza bruta. Rápidamente se convirtió en carbón negro. Las llamas de Zhou Ming tuvieron un tiempo de combustión prolongado, quemándose más tiempo que los incendios normales. Simplemente quemaron el demonio del desastre en cenizas. Tomaré el cristal de los muertos vivientes, esa cosa es bastante útil. Shorty se acercó valientemente al demonio del desastre cuando confirmó que la criatura estaba muerta. Como era de esperar de un cazador experimentado, el tipo recuperó hábilmente el cristal no muerto del cadáver de la criatura. Los cristales de muertos vivientes que fueron asesinados por rayo o fuego generalmente estarían en buenas condiciones. Los cristales de muertos vivientes eran básicamente minerales mágicos que contenían la energía acumulada por los muertos vivientes después de refinar la presencia de la muerte durante décadas. Los cristales de muertos vivientes de los muertos vivientes de clase Servant eran básicamente inútiles, pero los de criaturas de nivel guerrero eran bastante valiosos. Toma esto, puede reponer tu energía. Funciona con cualquier elemento y es más efectivo que los sueros. Shorty partió el cristal de los muertos vivientes por la mitad y le entregó la mitad a Mofan. Los ojos de Mofan parpadearon. La energía era su principal preocupación por el momento, especialmente su elemento de invocación. La nebulosa de su elemento de invocación era mucho más tenue ya que Swift Starwolf y Flammevale habían librado una larga batalla. Pronto se volvería impotente si seguían tropezando con los no muertos en el camino. Así que esto es realmente bastante útil. Mofan colocó el cristal de muertos vivientes en su palma. Cuando dirigió su voluntad hacia él, una nueva fuente de energía fluyó de regreso a su cuerpo. Mofan insertó decisivamente la energía en la nebulosa de su elemento invocador. La energía del elemento de invocación era la pequeña ingesta de energía de Flammevale y Swift Starwolf. Ambos estaban descansando después de haberse agotado de la batalla anterior, sin embargo, Mofan no pudo proporcionarles energía.
Iban a encontrar más muertos vivientes en el camino. Sin su ayuda, Mo Fan no estaba demasiado convencido de la seguridad del grupo. Sin embargo, hay un efecto secundario: cuando lo consumes la primera vez en un día, repondrá una cuarta parte de tu energía. La segunda vez solo repondría una octava parte de tu energía, y la tercera vez, el efecto se reduciría a la mitad nuevamente. La energía que puedes recuperar de la quinta o sexta vez es bastante insignificante, dijo Shorty. Todavía estamos lejos de las paredes internas. Hagamos todo lo posible para conservar nuestra energía, dijo Mo Fan con gravedad a los demás. Zhou Ming y Mu Bai asintieron. Eran muy conscientes de lo grave que era la situación. Capítulo 613. Montículo de carne en el camino. Bo City Street estaba principalmente llena de edificios de 3 pisos. Los primeros pisos eran tiendas que daban a la calle, los segundos pisos eran para almacenamiento y los terceros pisos eran para fines residenciales. La calle era un completo desastre. Muchos edificios estaban en ruinas, mientras que hacia el final de la calle había un edificio fortificado con una jaula resistente en el interior, que solía contener criaturas demoníacas capturadas. La jaula era espaciosa, cercana al tamaño de una habitación. En el interior había media docena de personas, incluidos Wang Sanpan y Zhao Kunsan. Por favor, deja de llorar, te lo ruego. Si su ruido atrae a los muertos vivientes, todos moriremos, dijo Wang Sanpan a la adolescente a su lado. La niña estaba sollozando, haciendo todo lo posible para no hacer ningún ruido, pero sus grandes ojos estaban llenos de lágrimas y terror. No podemos quedarnos aquí tampoco. ¿Deberíamos intentar huir?, dijo un joven con una chaqueta negra. Mierda, no te lo dije, todo el lugar está lleno de zombies. No podemos ir allí, todos los que fueron están muertos, espetó Zhao Kunsan. Anoche en las paredes, cuando Mo Fan y los demás fueron a la torre para recibir la señal, Zhao Kunsan y Wang Sanpan habían regresado a casa. ¿Quién podría haber pensado que algo tan extraño sucedería a la mañana siguiente? Estaban a punto de retirarse cuando un trozo gigante de carne barrió el cielo y aterrizó justo en la calle principal. La calle era bastante grande, pero tenía solo una pequeña cantidad de callejones. El lugar ya estaba lleno de zombies negros y esqueletos blancos. Las personas que se habían ido en esa dirección estaban todas muertas. Por lo tanto, Zhao Kunsan y Wang Sanpan intentaron reunir a la gente de la ciudad de Bo aquí para esconderse en la jaula. Sin embargo, solo lograron encontrar algunas personas. Los otros ya habían desaparecido. De repente, el grito de un zombie vino desde afuera del edificio. Los rostros de las personas en la jaula cayeron. Incluso su respiración se detuvo. No vengas aquí, ve a otro lado, por favor. Zhao Kunsan comenzó a rezarle a su dios. Sin embargo, lo que sea que oró no sucedió. El zombi olió carne viva fresca y abrió la puerta de golpe. Corría directamente hacia la jaula a pesar de que la lámina de hierro perforaba su cuerpo. Maldición, mátalo, maldijo Wang Sanpan. Es solo uno de ellos, podemos matarlo juntos. Zhao Kunsan dejó escapar un suspiro de alivio. Los dos salieron inmediatamente de la jaula. Zhao Kunsan miró a Wang Sanpan y dijo: lo mantendré ocupado. Buscarás la oportunidad de matarlo. Wang Sanpan miró a Zhao Kunsan y respondió: eso es lo que quería decir. Estás leyendo en BOXNOVL.com. Gracias. Un escalofrío recorrió sus espinas simultáneamente. Uno de nosotros tiene el elemento viento, y el otro tiene el elemento tierra. Nuestros dos hechizos son hechizos de movimiento. ¿Cómo diablos vamos a matarlo?, gritó Zhao Kunsan. El zombie ya estaba corriendo hacia ellos. La velocidad de la criatura era 2 o 3 veces más rápida que la de un humano, razón por la cual los plebeyos estaban básicamente muertos cuando los zombies los atacaban. Los dos reaccionaron rápidamente e inmediatamente lanzaron un Earthwave y Wind Trap de tercer nivel, respectivamente. Zhao Kunsan corrió por la habitación salvajemente, y el zombie lo persiguió. Come esto. Tan pronto como Wang Sanpan lanzó su ola de tierra, su figura se movió misteriosamente detrás de los no muertos. De repente, una luz dorada floreció en su palma, convirtiéndose rápidamente en una punta afilada. Apuñaló el pico directamente en la parte posterior de la cabeza del zombi cuando no estaba prestando atención. La punta brillante era mortal contra los muertos vivientes. Aunque no apuñaló donde estaba su cristal de muertos vivientes, logró matar al zombi con el ataque. Cuando el zombi cayó lentamente al suelo, Zhao Kunsan lanzó un suspiro de alivio y levantó el pulgar hacia Wang Sanpan. No sabía que tenías un arma para defenderte. Las 5 personas escondidas en la jaula también se sintieron aliviadas.
Resultó que los magos seguían siendo los más confiables en momentos cruciales. Wang Sampan recuperó su pico de luz y miró por la puerta que se había abierto de golpe. Su rostro se volvió blanco pálido en el siguiente segundo. ¡Santo cielo! ¡Rápido, dentro de la jaula!, gritó. Tan pronto como pronunció las palabras, la puerta dañada fue derribada repentinamente por un gran impacto, seguido por varios zombies que ingresaron al edificio. Casi llenaron la habitación, cada uno con colmillos afilados y manos manchadas con sangre fresca. Fue una escena lo suficientemente aterradora como para que la gente sintiera que sus cueros cabelludos se adormecían. Los dos magos rápidamente huyeron dentro de la jaula y sellaron la puerta con cadenas. Los zombies fueron extremadamente rápidos. Cuando se estrellaron contra la jaula, comenzó a zumbar ligeramente. Algunos incluso saltaron a la jaula y extendieron los brazos hacia ella, tratando de agarrar a las personas que estaban dentro. La jaula ahora estaba completamente rodeada de zombies, mordiendo y agitando los brazos tratando de alcanzar a las personas dentro y comerlas vivas. Este es el final, hay tantos. Zhao Kunsan cayó al suelo desesperado. La jaula aún puede durar un tiempo, dijo Wang Sampan. Es solo cuestión de tiempo que comamos. El joven de la chaqueta del piloto se mojó los pantalones. Los no muertos eran las criaturas más implacables. A pesar de que la jaula estaba hecha de materiales especiales, aún no podía soportar ser golpeada por los zombies continuamente. Las barras comenzaron a mostrar signos de agrietamiento. Uno de los zombies incluso enroscó la mitad de su cuerpo a través del hueco. Rayo. Mientras las personas atrapadas estaban abrumadas por la desesperación, una voz imperiosa sonó desde afuera del edificio. Una gran franja de serpientes relámpago se movió hacia la jaula y se extendió a través de los zombies. La jaula era conductora, por lo que los arcos de rayos se transmitían de un lado a otro entre los zombies y la jaula. Los que se estaban agarrando a la jaula se retorcían intensamente por la descarga eléctrica. El rayo fue bastante extraordinario, dejando a los zombies completamente paralizados en el suelo. Sus ojos todavía miraban la jaula con codicia, pero ya no podían mover sus cuerpos. Las personas dentro de la jaula estaban ilesas, solo aterrorizadas al ver el rayo parpadear cerca de ellos. Cuando los zombies cayeron al suelo, la gente vio a Mofan con una camisa negra de manga larga caminando hacia la puerta rota. Sus manos todavía tenían arcos de rayos rodeándolos. Era la persona que había suprimido instantáneamente a los zombies. Mofan. Zhao Kunsan y Wang Sampan casi se arrodillaron para expresar su gratitud a los cielos. El rescate había llegado en un momento tan perfecto. Mientras tanto, la adolescente y el joven que se mojaban los pantalones miraban incrédulos a Mofan. Nunca pensaron que un solo hechizo sería capaz de inmovilizar a tantos zombies. Termínalos, o de lo contrario se levantarán de nuevo muy pronto. Los brazos de Mofan todavía tenían lightning sobre ellos. Los arcos de rayos continuaron paralizando a los zombies. Después de todo, el Lightning Strike de cuarto nivel, que era capaz de producir un campo eléctrico paralizante, era el más adecuado para manejar a estos zombies con sus rígidas articulaciones. Zhou Ming no mostró ninguna piedad. Lanzó una banda de fuego, huesos ardientes sobre cada uno de los zombies en el suelo, quemándolos en cenizas mientras aún estaban inmovilizados. ¿Solo estos pocos? Mubai entró en la habitación y frunció el ceño cuando descubrió que solo había 7 personas en la jaula, incluidos Zhao Kunsan y Wang Sampan. Los otros están dispersos por todo el lugar, tomaremos tantos como podamos. Es imposible intentar buscar a todos. Vamos. Dijo Shorty. No podemos tomar el camino por delante, dijo Wang Sampan, relativamente relajado, a todos sobre la situación. Mofan sintió que le dolía la cabeza cuando escuchó las palabras de Wang Sampan. Era obvio que había un oficial de Flesh Mount Corps justo en la calle principal, con más de 1000 muertos vivientes en el área. Era imposible avanzar sin recorrer un largo camino. Echemos un vistazo primero. Debería estar bien siempre y cuando no peleemos con el funcionario del cadáver. Si tratamos de evitarlo, el ejército de muertos vivientes podría alcanzarnos, dijo Mofan. Capítulo 614. La calle muerta. Era una calle bastante espaciosa, con tiendas, centros comerciales, edificios de oficinas y estructuras en el camino. Sin embargo, no había muchos callejones a los lados, mientras que el camino principal hacia la puerta Anyuan estaba ocupado por los muertos vivientes. Huelga decir que la calle tendría el mayor número de civiles, por lo que la mayoría de los muertos vivientes se dirigió directamente hacia ella. Como resultado, toda la calle estaba llena de muertos vivientes.
Además de eso, un oficial de Fleshmount Corps del tamaño de un edificio estaba sentado justo en el medio de la calle, como una montaña de carne. Incluso los magos tendrían dificultades para intentar pasarlo. Mofan y su tripulación no tenían miedo de enfrentarse a una multitud de zombies. También podrían manejar fácilmente a los muertos vivientes del nivel de guerrero, pero en el caso del funcionario del cuerpo de Fleshmount, aún morirían incluso si se les dieran 10.000 vidas. Se acercaron cuidadosamente a la calle y descubrieron que todo el lugar estaba lleno de todo tipo de esqueletos, zombies y fantasmas. Lo más aterrador fue que había unos cuantos generales de cadáveres y generales de esqueletos entre ellos. La calle estaba manchada de sangre, con cadáveres repartidos por todo el lugar. Era simplemente una escena del apocalipsis. Esto no es más que una calle muerta, dijo Shorty, en el balcón de un edificio, con voz temblorosa. Mirando hacia abajo desde arriba, podían ver a personas que desconocían totalmente la situación que se dirigían hacia la calle. Incluso los magos no podrían sobrevivir después de encontrarse con los muertos vivientes, y mucho menos con los civiles. Hay demasiados, será difícil para nosotros abrirnos paso con solo unos pocos de nosotros, señaló Mubai. Es posible que haya otros magos cerca. Podemos encontrarlos y formar un equipo. De lo contrario, todos moriremos aquí, dijo Shorty. Mofan asintió con la cabeza. Los muertos vivientes en la calle eran demasiado densos. Sería una pelea difícil tratar de abrirse paso. Su mayor problema fue el oficial de Fleshmount Corps. Una vez que llamaran su atención, todos morirían aquí. Iré a buscar gente, Shorty fue decisivo en situaciones como esta. Rápidamente desapareció del grupo. Voy a echar un vistazo a la situación por delante. Mubai, Zhou Ming, ustedes dos quédense aquí para protegerlos, dijo Mofan, que no quería esperar allí y no hacer nada. Había civiles en su grupo. No era razonable simplemente abrirse paso. Tendrían que despejar un camino para que la gente de Bo City Street pudiera llegar al otro extremo de manera segura. Muy bien, ten cuidado, dijo Zhou Ming. Mofan ya se había ido cuando sus palabras aún resonaban en el edificio en el que se escondían. Fue extremadamente fácil para Mofan moverse en un área con muchos edificios como este. Podía moverse libremente mientras hubiera sombras. Las sombras superpuestas de los edificios y las esquinas ciegas sirvieron como peldaños para Mofan, permitiéndole avanzar libremente. Mofan saltó desde un balcón, agarrándose a las rejas de hierro de una ventana, antes de impulsarse a otro balcón en un edificio más corto. El balcón estaba en la oscuridad ya que el alto edificio de oficinas al lado había bloqueado la luz del sol. La figura de Mofan se hundió en las sombras como si cayera al agua cuando llegó al balcón. Desapareció por unos segundos. No mucho después, Mofan apareció desde el otro lado del balcón. Sus ojos observaban la calle de la muerte a solo un edificio de distancia. Mofan bajó los ojos y miró el callejón empapado de lluvia. Cayó libremente desde el balcón y aterrizó en el paraguas afuera de una cafetería. Mofan utilizó el rebote del paraguas para aterrizar con seguridad en el suelo. Para su sorpresa, vio un fantasma debajo del paraguas cuando se dio la vuelta. El fantasma tenía cuernos en la cabeza, con una mandíbula puntiaguda y larga. Los colmillos sobresalían de su boca como un jabalí, y su cara estaba completamente roja. Estaba vagando sin rumbo en el área cuando un humano cayó del cielo después de que el paraguas se estremeció por un momento. El fantasma miró directamente a los ojos de Mofan, con una lujuria floreciente en aumento. Rayo. El fantasma lanzó un grito extraño y se abalanzó sobre Mofan. Mofan saltó ágilmente a un lado, esquivó el ataque y disparó un rayo desde su palma. Los arcos de los rayos se agrietaron ruidosamente cuando se arrastraron sobre el fantasma. El impacto de los arcos de rayos chamuscó la piel del fantasma y lo dejó temblando en el suelo, como si estuviera realizando una fascinante danza de electricidad. Lightning Strike de Mofan fue bastante poderoso. Mientras tanto, el fantasma resultó ser bastante débil. Los arcos de rayos tomaron vida tan pronto como penetraron el cuerpo de la criatura. Un pequeño remanente de almas flotó en el colgante Little Lodge. ¿Ya está muerto? Mofan estaba bastante sorprendido, pero no lo pensó demasiado. El edificio de enfrente era lo único entre él y la calle muerta. Había una cafetería justo detrás del edificio. Mofan simplemente se escondió dentro de la cafetería y lentamente avanzó para ver la situación en la calle muerta. Después de pasar la cafetería, Mofan llegó a un gran salón. Había unos pocos esqueletos vagando sin rumbo dentro del pasillo. Mofan no se activó, convirtiéndose en una sombra que se extendía por el techo para pasarlos.
Más adelante estaba la calle muerta. Las ventanas de la tienda que daban a la calle se rompieron, dejando vidrios esparcidos por el piso. Dentro de la tienda estaba el cadáver de un hombre cuya cara fue mordida más allá del reconocimiento. A juzgar por su ropa, probablemente era el trabajador de la tienda. Algunos maniquíes fueron derribados en la esquina de la pantalla. Mo-Fan se escondió detrás de los maniquíes. La sombra huida le permitió fusionarse con el tenue fondo y ocultar su presencia. El no muerto de bajo rango no podría descubrir su presencia por un tiempo. Fuera de la ventana estaba la calle muerta. El lugar era un poco más ancho que Mo-Fan observó por primera vez desde el balcón. No podía cruzar la calle con sombra huyente, incluso si quisiera. A primera vista, había más de 200 zombies, esqueletos y fantasmas, con 3 o 4 muertos vivientes de nivel guerrero cerca. Incluso un grupo de magos intermedios de élite tendría dificultades para abrir un camino. No había nada que él pudiera hacer. El lugar donde aterrizó el oficial del cadáver de Fleshmount estaría lleno de muertos vivientes. Mo-Fan solo podía esperar que Shorty lograra encontrar algunos magos confiables. Solo tendrían la oportunidad de cruzar la calle trabajando juntos. Mo-Fan comprobó su entorno y descubrió una sección transversal con menos muertos vivientes. Resultó ser un paso de cebra. Después del paso de cebra había un estrecho paseo peatonal. Si el grupo pudiera de alguna manera llegar al paseo peatonal, los no muertos que los perseguían por detrás serían restringidos por los edificios a ambos lados, ayudando al grupo a escapar. ¿Un mago que puede volar? Mo-Fan estaba a punto de irse cuando vio a un mago con un traje morado parado en el restaurante frente a la tienda en la que estaba. Wings giraban a espaldas del hombre. Aunque las alas no batían, el aire que rodeaba al hombre giraba rápidamente. El hombre con traje morado parecía haber venido aquí también para observar la situación. Su mirada cruzó la calle y se enfocó en Mo-Fan, quien se disfrazó de manití. ¿Cuántas personas tienes, mago de las sombras? La voz del hombre llegó de repente al otro lado de la calle. Fue tan claro para Mo-Fan que parecía que el hombre estaba hablando justo a su lado. Mo-Fan se sobresaltó, antes de recordar que Shinxi había usado el mismo método para hablar con él antes. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 615. Hormigas blancas que luchan por mantenerse vivas. El chico podía transmitir su voz, pero ¿cómo iba a responder Mo-Fan? ¿Tendrían que sacar sus teléfonos, abrir el chat y agitar al mismo tiempo para agregarse como amigos? Quizás el mago de viento avanzado con el traje morado podría decirle a Mo-Fan su número de teléfono. La verdad era que, de cualquier manera, era terrible. Las criaturas demoníacas eran extremadamente sensibles a cualquier forma de señal. Incluso enviar a alguien un emoji simplemente le daría a las criaturas demoníacas cercanas una coordenada GPS, instándolos a apresurarse hacia la señal. Tenemos 4 magos intermedios, 2 magos básicos y 5 civiles, pero uno de nosotros está tratando de reunir a las personas cercanas. Mo-Fan no tenía idea de cómo responder. Simplemente murmuró para sí mismo, sin estar seguro de si el mago avanzado podía escucharlo. Mo-Fan había acertado. El mago pronto respondió. Intenta reunir a tantas personas como puedas. Mis otros 2 camaradas y yo nos encargaremos del oficial de Fleshmount Corpse, para que puedan aprovechar la oportunidad de cruzar la calle junto con los demás. Asegúrese de tener suficientes magos intermedios, ya que tendremos que centrarnos en tratar con el oficial de Fleshmount Corpse. Tendrás que lidiar con los muertos vivientes de la clase Servant Warrior por tu cuenta, dijo el mago con la túnica púrpura. No es un problema, inmediatamente traeré el mensaje de regreso y reuniré a la gente aquí para cruzar la calle, respondió Mo-Fan. Gracias, si alguien duda, diles que somos los magos imperiales. Mi nombre es Zuofen, espero que no pierdan esta oportunidad de escapar. Dijo el mago. ¿Magos imperiales? Oh, está bien. Mo-Fan regresó de inmediato al lugar donde todos se escondían. Para asombro de Mo-Fan, había menos de 10 personas cuando se fue, pero la sala ahora estaba llena de gente. Había 40 o 50 personas más. Mo-Fan tuvo que admitir que estaba impresionado por la capacidad de Shorty para reunir personas. Había logrado convencer a 4 o 5 grupos de personas para que se unieran a ellos. Además de eso, la mayoría de las personas eran magos, solo 20 de ellos eran civiles. Obviamente, Shorty había reclutado grupos a propósito con más magos. Según la comprensión de Mo-Fan, Shorty no era el tipo de persona que haría una buena acción. Los civiles se convertirían fácilmente en una carga si hubiera demasiados.
De hecho, Shorty nunca asumió ser un mago justo con la obligación de salvar la vida de todos. Alguien que se refirió a sí mismo como un mago imperial está al otro lado de la calle. Nos está pidiendo que reunamos a tantas personas como podamos y crucemos la calle mientras tratan con el oficial de Fleshmount Corpse, informó Moffan a la multitud dentro de la sala. Magos imperiales, están aquí. Estamos salvados. Gritó un mago de mediana edad con un gorro de alivio. Impresionante, parece que los magos imperiales finalmente están haciendo sus movimientos. Te dije que no te rindieras. Dijo un batlemaga con maquillaje espeso. Con los magos imperiales abriendo un camino para nosotros, deberíamos poder hacerlo con seguridad. No, escúchame, los magos imperiales se encargarán del oficial de cadáveres, pero no tienen tiempo para manejar a los muertos vivientes en la calle. Tendremos que enfrentarlos por nuestra cuenta, repitió Moffan con gravedad. De ninguna manera, ¿no están aquí para salvarnos? Una de las adolescentes comenzó a sollozar. No entres en pánico, no entres en pánico. También tenemos muchos magos aquí, así que mientras nos mantengamos en orden y esperemos la oportunidad perfecta para cruzar, todavía tenemos la esperanza de sobrevivir. Soy un mago de plantas intermedio. Solo confía en nosotros, dijo Batlemaga con maquillaje espeso. Sí, no nos subestimes, ¿no dijo eso Shorty allá también? Tienen 4 magos intermedios de su grupo, y cada uno es un experto también. Aunque solo estoy en el nivel básico, mi elemento es fuego. Si esos no muertos se atreven a venir, les dejaré tener un pedazo de mi bang de fuego. Ruptura. El grupo fue bastante bueno en general, y todos sabían que tenían que trabajar juntos para cruzar la calle de manera segura, por lo que estaban dispuestos a cumplir con el acuerdo. Shorty, Zhou Ming, Moffan y el grupo de Mubai eran todos magos intermedios. Eran los más fuertes entre ellos. Por lo tanto, los otros grupos estaban dispuestos a seguir sus órdenes. Mubai, ¿qué te parece? Preguntó Moffan. Creo que necesitamos más personas, dijo Mubai con franqueza. Sí, fuerza en los números, asintió Zhou Ming. No, eso no funciona en esta situación, pero todos aquí deberían saber sobre la teoría de la supervivencia de las termitas. Mubai inmediatamente mostró su sabiduría como un estudiante superior. ¿Teoría de la supervivencia de termitas? Realmente no estudié mucho, no tengo idea de lo que eso significa, dijo el hombre de mediana edad en el gorro. Un grupo de termitas está moviendo su hábitat, pero el camino por delante se incendió de repente. Si simplemente intentan cruzar el fuego por su cuenta, serán quemados hasta la muerte. Por lo tanto, las termitas se abrazaron en una enorme bola de termitas y rodaron hacia las llamas. Pronto, las termitas en la capa exterior murieron, seguidas de las siguientes capas, pero la mayoría de ellas lograron cruzar el muro de fuego, explicó Mubai a la multitud con calma. La sala quedó en silencio al instante. La cara de todos se volvió sombría. Tiene razón, es imposible para todos cruzar la calle con seguridad. Tenemos que aceptar la realidad. Somos muy pocos, así que no podemos formar una bola gruesa como las termitas. Todos moriremos si intentamos cruzar la calle, pero si tenemos suficiente gente, algunos podrían morir, pero el resto aún llegaría al otro extremo de manera segura, dijo un hombre con bigote. El hombre llevaba un traje formal. Probablemente era el CEO de alguna compañía con sede en uno de los edificios de oficinas cercanos. Era un civil, pero su conciencia era mucho mejor que los demás que estaban extremadamente preocupados. Además de la suerte, los civiles involucrados en un desastre como este tenían que tener una buena conciencia. Si no aprovecharan las oportunidades que se les daban para escapar y retirarse, probablemente terminarían muertos. Supongo que esa es la única manera. Conozco a un grupo de personas que se esconden en el techo de un apartamento, los llamaré. Debería haber otro grupo en el sótano del estacionamiento, pero no tienen ningún mago. ¿Debería llamarlos también? El chico guapo era muy claro. Habría sacrificios, pero la clave es tener tanta gente como podamos. Cuantas más personas tengamos, menores serán las posibilidades de que muramos. No importa si no son magos, solo necesitamos humanos vivos. Llámalos. Exclamó una mujer con pantalones de cuero que parecía una modelo. Solo diles que se unan a nosotros si quieren escapar de este lugar. Este es el último tren, pero la seguridad no está garantizada. Aquellos que piensan lo contrario deberían esperar aquí, dijo Shorty a las personas que fueron a reclutar a más personas. La multitud procedió a buscar más personas. Para aumentar la posibilidad de que sobrevivan, hicieron todo lo posible para reunir a las personas cercanas.
Sería mejor si hubiera más magos, ya que podrían contener a los muertos vivientes por un poco más de tiempo, pero estaría bien si no los hubiera, ya que simplemente serían un rebaño de ovejas cruzando el río, y algunos de ellos serían comidos por los cocodrilos.